Suscríbete a La Panterita. Dado por los mejores mecánicos del país, pedí Shell Helix. Jacomer para su feria de camiones JMC. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. ¿Qué es el fútbol? Es una locura. Y si no la entendés, voy a tratar de explicarte. El fútbol es simple, y eso lo hace tan hermoso. Es un grupo de amigos que se convierten en un equipo. Puede jugarse entre 22 personas en un gran estadio o entre dos, con un arquito improvisado, en cualquier vereda. Es un calor que se te sube desde el pecho cuando gritás un gol o una lágrima que se te cae cuando perdés una final. El fútbol es astucia, es valor, es arte, es inteligencia, es rabia, es amor, es el saltarín, Pelé o Maradona. Es para él y también para ellas. Hace 25 años que todas las siestas nos sentamos a charlar sobre él. Y mientras exista gente como vos que vive, siente y respira amor por el balón, seguiremos vigentes, sumando cada vez más seguidores a este equipo que hoy es una legión. Fútbol a lo Grande, 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo, a lo grande. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande, con Arturo Rubín, Ricardo Mendoza, Jorge Sosa y Francisco Pancho López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Hola Ulises, buen día, ¿qué tal Ricardo? Buen día Arturo. ¿Cómo te va, niño? Buenos días, señor. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. Y este es el equipo de Cerro que teníamos ayer, estamos pasando, y juega del Valle. Sí, Rodrigo del Valle. Rodrigo del Valle. Será titular. La vez pasada ante Guaraní había sido titular en el equipo A, le da la confianza, le ratifica la confianza a Francisco Arce y hoy está para arrancar junto a Alexis Duarte en la defensa de Cerro Porteño. ¿Arrancaron en aquel partido contra Libertad o no? Contra Libertad, Contra sí, Libertad. cuando se había reanudado el Sí. fútbol en el año 2020. Jan en el arco, Alberto Espínola, Alexis Duarte, Rodrigo del Valle, Alan Rodríguez. En el medio, Mateus a la derecha, Carrascal, Villasanti, Claudio Aquino por izquierda, Morales y Boselli, el equipo confirmado de Cerro. Sí, ese equipo fue confirmado Cerro hace 3 días ya. Sí, salvo la Salvo dupla. esa línea defensiva, La dupla, pero donde estaba se le Adorno en un filtró, principio. se le filtró. Si entraba Adorno, del Valle estaba ahí la duda. Pero ese equipo ya estaba, Lo ya del estaba Valle, anunciado. sí. Ya estaba anunciado. Y la ausencia de Patiño, Sí. como bien se sabe, por una suspensión. La Lucena, ausencia Patiño y de Arzamendia. Lucena, Sí. por lesión, y la ida de Arzamendia Ah, sí. al Cádiz. Son tres bajas. Tres bajas Ayer de jugadores llegó- que estuvieron casi todos los partidos en Cerro. Sí, jugaron toda la primera ronda. Sí. Ayer llegó Fluminense en horas de la noche, como estábamos informando en el extra, y estábamos hablando con el colega de un cerrado portugués, pero estamos informando en el extra que Fred y está con la delegación y va a estar en el banco. Sí. Por lo visto lo tenían bien guardado, al experimentado delantero, el que no viene con la delegación. A ver si Gerardo, ahí está Gerardo, hablamos con un colega, allí estaba muy cerrado el portugués, en el extra cuando hablamos, en el extra fue niño, En el extra. cuando sí, hablamos sí, con sí. él, Mateus. y nos daba la información de Fred, que está con la incluso estaban practicando en horas de la noche, en el hotel que teníamos la información de Fluminense, el rival de Cerro Porteño para el partido, porque Fred indudablemente es la figura que Es la tiene. figura, sí. Abel Hernández está para ser titular hoy, el Que uruguayo. estaba lesionado. Está Como lesionado. usted decía, Bobadilla no viene porque está con un problema en la Sí, pantorrilla. hace 3 días, o 5 días, o 7 días, los 3 estaban lastimados. Y Fred, el de mayor consideración. Sí. Ahora, si viene y le tiene en el banco, es de acuerdo al trámite del partido. Se habló inclusive que podía perderse los 2 partidos de Copa en su momento por Fred. Pero que no viene Bobadilla. El que no Bobadilla viene, no Bobadilla. vino. El probable equipo que se maneja de Fluminense: Marco Felipe en el arco, Samuel Xavier, Manuel, Lucas Claro y Egidio. ¿Es Xavier o Javier? Xavier con leche. Xavier. Sí. En mitad de cancha, por derecha Cayo Paulista, André, Yago, los volantes centrales, por izquierda Gabriel Teixeira,
De media punta Nené y de 9 Abel Hernández, el equipo que prepara Roger Machado. Aparte de los lesionados, tiene como baja a Nino, zaguero central que ya viajó con la selección olímpica, por eso ya no está a disposición para jugar ante Y Roger Machado, la recomendación de Bobadilla se llama, la recomendación de Chique para Machado, que fueron compañeros y campeones en el gremio, es Bobadilla. Sí. Cuando le consultó y lo dijo al aire, que el que le había recomendado a Bobadilla fue Chiqui Arce, si más que recomendado le consultaron y le dijo sí, a quien Machado que hoy se van a ver la cara, Exactamente. que son rivales y fueron compañeros en el gremio, dicho sea de paso. Bueno, partido de Copa Libertad, hoy no pudimos hablar con el doctor Ditore, tendría que viajar al mediodía, estará viajando ahora, estaba llamando a Vittorio, ni la hora, ni bola me dio, pero no importa, habitualmente atiende. Libertad está viajando rumbo a Colombia para jugar el próximo jueves ante el Junior. Ayer hablamos con Miguel Comesaña, que fuera técnico del Junior, nos aclaró y se sincerizó con la ausencia quien los tuvo, Teo Gutiérrez y Borja, por ejemplo, Sí. y señalaba que este equipo colombiano puede ser más práctico. Y eso sí, entendiendo que no se va a basar seguramente en figuras, en el ataque, por ejemplo, Teo Gutiérrez y Borja, y que se va a poder sentir más equipo, es lo que está buscando hoy el técnico colombiano, Perea, ¿verdad? Perea, Sí, Amaranto Perea, es una rica historia como jugador y ahora como técnico del Junior. Entonces son los tres coperos, Cerro hoy, mañana Libertad que está viajando hoy, que juega Olimpia, que va a una conferencia, está Diego Villalba, la parte comercial es comercial, tal como suena, y vamos a ver qué puede agregar Miguel Brunote a la larga entrevista que logramos ayer en Urbana con el presidente del Olimpia. Más adelante el caso del 12 de octubre, no pudimos hablar con el presidente, fue mucho más claro Pablo Ceballos cuando habló contigo, niño. Se cuidó más Mauro ayer. $140.000 decía. 130 a 140.000 así mismo. es lo que decía el 30, caso del 12 de 35 octubre. Y bueno, así las cosas con relación al 12 de octubre de Itagua, Y tiene que documentos. otra vez soporta estos problemas. ¿Cómo te va, Raúl? Buen día. Arturo, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Raúl? Vos? ¿Cómo andás? Contanos, ¿no estás en el país? ¿Una molestia con Raúl Bobadilla en línea? Contanos. Sí, lamentablemente no, por una molestia preferí no viajar, no arriesgar y estar para la vuelta al 100. Así que por eso no viajé. Pero bueno, el equipo ya está allá. Vamos a ver qué pasa en el partido de hoy. Claro, Pero no que sea podemos... Está bien. No buen pod- espectáculo. Sí, y no podemos, Raúl, forzarte a que nos des informes de Fluminense porque entendemos y comprendemos, y no lo vamos a hacer, está claro, por una cuestión de delicadeza a la entrevista que nos atendés. Vos estás en partido de vuelta, ahora no estás por precaución, ¿verdad? Exactamente, porque tuve una molestia y bueno, no llegué para estar en el partido de hoy. Así que por eso decidimos quedarnos acá y bueno, esperar para el próximo. Y era muy razonable que te quiera contar contigo Machado, porque conoces el mercado paraguayo, sabes cómo se juega acá, y eso no sería nada extraño que conociendo el mercado te quisiera poner. El que sí viene con la delegación, y vamos a decir porque te respetamos mucho, Raúl, hasta donde nos podés informar, el que va a quedar en el banco es Fred, en Fluminense, por lo menos hasta ahora. Sí, bueno, no estuve muy al tanto de los entrenamientos, de cómo para el equipo, pero creo que sí, también llegó con lo justo, y por eso creo que va a estar en el banco suplente, pero no están todos, así que seguramente entrará unos minutos, o no sé, eso depende del profe, así que, pero sí, lo único que faltaba era yo. Y bueno, Raúl, pero lo está diciendo vos con relación al partido de vuelta y lo está diciendo por precaución. El Fluminense llega, el ambiente es bueno, como todo equipo brasileño muy competitivo, Fluminense, Raúl. Sí, Arturo, sí, la verdad que la liga brasileña es muy competitiva, se juegan partidos muy seguidos, o sea, no hay descanso. Nosotros venimos con una seguidilla de partido impresionante, y bueno, llegamos con fútbol, ¿no? Que lo contrario a Cerro, que llega con pocos partidos, pero sabemos que es Cerro, sabemos que juega bien, sabemos que Chiqui lo conoce muy bien a Roger, que conoce muy bien y saben cómo
cómo se van a parar, cómo se van a tener, qué clase de juego. Pero sí, la liga brasilera es muy competitiva y bueno, llega un Fluminense que es una victoria importante el fin de semana, y bueno, con alternativas de jugadores, porque no fueron los que venían jugando actualmente como titulares, fue alternando. Así que se ve un equipo que está sólido, que está bien, y bueno, la verdad que lo está haciendo de la mejor manera. Raúl, y mirando los últimos rendimientos de Fluminense, por ejemplo, hace 15 días ganaron nada menos que el clásico ante Flamengo, después en el medio un empate ante Ceará, como bien decías, con equipo alternativo triunfaron el último fin de semana, pero al mirarse en la tabla, 7º lugar, algo distantes de la punta, ¿qué sensación le genera eso? Quizás podían sumar más puntos, perdieron partidos que no estaban en los planes, por así decirlo. Sí, los partidos, por eso, los partidos hay que jugarlos. No se puede decir hoy tenemos un partido fácil porque no es imposible ya. No existe más eso en el fútbol. Sea el equipo que sea el rival que sea. Así que nada, sí, perdimos puntos en el camino, ganamos puntos que por ahí no lo pensás tanto, pero también perdimos puntos que no tendríamos que haber perdido. Pero bueno, este es fútbol, como tío, los partidos se juegan, y el de hoy va a ser un partido complicado, un partido bravo, el partido de Libertadores, que no es lo mismo, jugar el campeonato local que una competencia tan... ¿Se cortó? Se cortó la comunicación con el mejor resultado. Perdón. Disculpame, Raúl, se estaba cortando la comunicación. Bueno, Raúl, feliz recuperación para vos, nuestro saludo al aire. Siempre queda pendiente el tema de la selección nacional, Raúl. Bueno, Arturo, muchísimas gracias por siempre la buena predisposición, las buenas preguntas, las buenas charlas. Y sí, la selección, bueno, no me tocó esta vez, lo acepté y también me dije yo mismo también que no era el momento, porque bueno, hay que ser consciente y realista y serio con uno mismo, y obviamente con la selección no, yo no venía jugando, no estaba con mucha continuidad y no estaba al 100 para una competición como esa, así que fue totalmente aceptable. Y seguiré trabajando porque bueno, queda mucho camino por delante. Los chicos, bueno, hicieron lo mejor que pudieron. Fue una Copa América muy loca, digamos. Pero lo más importante acá, los partidos eliminatorios que quedan, y bueno, hay mucha confianza, tengo mucha confianza a mis compañeros, hay un buen grupo, hay que tener paciencia, esto es un proceso. Y lo más importante es que se cumpla el objetivo que todo Paraguay quiere, ¿no? Que es llegar al mundial, que ese es el objetivo principal, ¿no? Esto ya pasó ahora y sirvió para corregir los errores que tuvieron. Y bueno, Raúl, un saludo al aire, muchísimas gracias por este tiempo, saludo a tu familia también. Chao, Raúl, gracias. Igualmente, Pedro, hasta luego. Abrazo. Igualmente, Raúl Bodega. La Agrícola Sara Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal, López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabéis que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay es Yopishupe Quitadol. Los mejores tratamientos del país los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria, con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22-84-84-5 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pichu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, deliciosamente natural.
Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Sucursal en Artigas, calle Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Claro, es difícil la entrevista porque es jugador de Fluminense, juega el Fluminense hoy contra Cero. Le vamos a preguntar cómo se para, cómo juega, cómo toque, cómo se mueve Hernández en el ataque, corre izquierda, derecha. Nos vamos a comentar la torpeza de una entrevista porque le va a desacomocar al entrevistado. Hoy está defendiendo los intereses del Fluminense. Quien nos puede brindar un panorama es un periodista brasileño, pero que le entendamos nosotros, sus jugadores que tiene, cómo juega, porque hay que ver hoy a Fluminense cómo está parado en la cancha. Esa es la realidad. Claro, si bien decía el propio Boadilla que por allí no tiene todo el potencial, igual juegue quien juegue, ganando mejor, y no es lo mismo un torneo local a lo que es la Copa Libertadores. Va a ser bravo el partido contra Cerro, si bien viene con la seguilla de partidos. Pero viene con resultados irregulares, porque sí, en el último pero viene con fútbol encima, algo que no tiene Cerro, que puede, esos primeros minutos me parece que puede llegar a sentir Cerro, a diferencia si venía a ritmo, claro, muchos son equipos locales, los primeros 15, 20 minutos te puede llevar por encima. Cerro no sé si va a tener ese funcionamiento inicial, por lo menos pero en ese comienzo, sumar los detalles en la zona defensiva. Fluminense, Jorge, con la serie pasada, o la serie, vos te percatás más, nosotros conocemos más Inter, que jugó con Olimpia. Sí, eso sí. Porque jugó contra Olimpia. Si decís que es una persona de entrada al fútbol brasileño, quien puede desgranarnos el fútbol brasileño, ¿cómo se para Fluminense? Si no juega juega este. Nosotros conocemos a Cerro. Sí. Pero yo creo que hoy opinar sobre un Fluminense, que una cosa es su campeonato, como dice el niño, y otra cosa es la apuesta internacional. Claro, como está ahora. Fluminense estuvo en el grupo de River. Sí, le ganó a River en Buenos Aires, sí, pero por ejemplo perdió ante Junior en Río de Janeiro. Yo pude observar el partido contra River, donde se movía bastante bien Fluminense, pero como dice Víctor, tuvo resultados irregulares, porque ganaba uno, perdía uno, y le está pasando ahora de vuelta en Brasil. ¿Qué pregunta vos, Pínola? Sí, ya está. Decime vos cómo juega Samuel Xavier, ¿se pronuncia? Samuel Xavier, sí. ¿Cómo juega Samuel Xavier? No, yo no conozco de fondo, Arturo. A eso voy. No conozco de fondo. Si se van los carrileros. Claro. Sí, ellos no tienen carrileros. Esta es una historia brasileña extraordinaria. Cuando jugaron, los laterales se proyectan, pero como laterales. Sí. Hay muchísimos casos en Brasil y no se llamaban carrileros, comenzando con Roberto Carlos, por ejemplo. ¿Verdad? Sí. Cuando en 1970 Pelé le hace el pase a Carlos Alberto contra Italia, o contra el Mundial del 70, el país se cae. No podían creer que Carlos Alberto, saliendo del fondo, cruce la media cancha y haga el cuarto gol. Pongo anécdota, porque el fútbol brasileño tuvo los laterales, pero no son carrileros, se van. Ojo, sin ese nombre. ¿Cómo te va, Edgar? ¿Cómo anda, doctor? Buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estamos para vos, tu equipo de trabajo y tu audiencia? Te estamos buscando muchísimo, queríamos conocer tu versión. Sí. Sabrás, entrevistamos, charlamos, notas nos hacen llegar. ¿Cómo se resuelve el pedido de lo económico hoy, de la que no están en el 12, los que quedaron en el 12 del año pasado, doctor? El compromiso, eso está hecho, era de acuerdo ayer al final de la tarde, noche, llegó una solicitud, pidiendo, la posibilidad de que se desembolse lo pendiente, que es el 50% del, como te voy a decir, por la permanencia, y que de aquí a unos 10 días más tardar, eso se va a cumplir sin problema. ¿Y por qué dicen no atienden? Yo te voy a hacer las preguntas, ¿no? ¿Por qué dicen no atiende el presidente? ¿Qué pasó ahí, doctor? Eso ya no sé, Mara, pero mi vida es un correr de todos los días, ¿verdad? Y ustedes seguramente lo sienten en propia carne, ¿verdad? Realmente no es tanto así, por allí sí exageran, no sé, ¿verdad? Pero el compromiso está y eso se va a cumplir. Ellos solicitaron por nota como tiene que ser y perfecto, todo va bien, ¿verdad? Y de aquí a 10 días, a más tardar, Dios mediante, eso queda todo cerrado también. Disculpame, sin problema. Está bien, doctor Edgar Monge, esto que vos nos estás diciendo a nosotros y pudiste haber dicho en otros medios, ¿esto está en conocimiento la gente, los jugadores que reclaman? Lo que vos nos estás diciendo ahora. ¿Cómo? Esto que vos nos estás diciendo ahora al aire, es que vas a cumplir el compromiso, ¿en cuánto tiempo decís? En 10 días.
En a 10 más días. tardar. A más tardar. ¿A vos la nota te sorprendió o no te sorprendió? No, si es un reclamo a derecho. ¿Cómo corre? Ahora, de que por ahí se hagan algún tipo de declaraciones, te digo, era por la forma en que vos te expresaste, era si hicieron algún tipo de declaraciones y todas esas cosas, ya es responsabilidad de cada uno, ¿verdad? Pero yo lo único que te puedo decir es que hay un compromiso, ese compromiso se va a cumplir, Dios mediante, llegó el pedido como corresponde, porque es un compromiso que existe, ¿verdad? Entonces, por allí de que hagan otro tipo de declaraciones ya es otra cosa. Doctora, ¿cuánto asciende lo que van a abonar ahora, doctor Monjes, en dinero? 500 millones. 500 millones es lo que van a entregar aquí a 10 días al plantel. Al plantel del 2020. Sí, ¿quién recibe ese dinero o ya tiene destinatario individual? No, y eso lo vamos a ir viendo. El compromiso está todo estipulado como tiene que ser. Quiere decir que aquí a 10 días están los 500 millones de jugadores que integraron el 2020. Así mismo, señor. Eso conforma el premio por la participación, dicen los jugadores profesionales, incumplimiento acordado en fecha 3-6 y el 50% de pago por permanencia en la categoría principal, dice la categoría de nuestro fútbol, firmado el 21-11-20. ¿Esto corresponde a permanencia en la categoría y premios especiales, doctor? Claro, así mismo, sí. ¿Quisieras agregar algo más, doctor Edgar Monge, presidente del 12, a este pedido? Nada más. Bueno, pero ya están en conocimiento quienes reclaman. Claro, sí, señor, así mismo. ¿Cómo ve la temporada ahora, doctor? Y esperamos que con las mejores ilusiones, siempre el 12 de octubre, siempre está acostumbrado a sacrificarse mucho. Gracias a Dios, todos los que componemos la familia o el plantel principal, la verdad, siempre da lo mejor de sí y con buenos resultados deportivos. Y estamos muy orgullosos de todo lo que hacemos, ¿verdad? Y Dios mediante, creemos que vamos a ser un buen protagonista de este torneo que se acerca. José Ortigosa, Danilo Ortiz, contanos las incorporaciones. Sí, y estamos muy esperanzados en todo el plantel, como lo he dicho, ¿verdad? Esperamos lo mejor de estas personas que se están acercando a nuestro plantel, ¿verdad? Y bueno, todo el mundo está con un objetivo bien claro, y bueno, lo único que nos resta ahora es empezar a competir, dar lo mejor de cada uno de nosotros los directivos, el cuerpo técnico, jugadores y todos los aficionados, ¿verdad? Y esperemos con los mejores resultados, ¿verdad? Ojalá que podamos llegar a tener éxitos. Sí, señor, también se sumó el experimentado Torito González. Bueno, doctor, seguiremos charlando. Gracias por tu tiempo, doctor, muy amable. No, estamos, señor. Mucho Gracias, gusto. muy amable. Doctor Egalmo, que hay que ahora buscar al parte de los jugadores. Sí. Son 500 millones de guaraníes que van a cumplir. Y en 10 días le van a entregar al plantel. Llegó el día Itaú a Punto Farma. Hoy, pagando con tus tarjetas de crédito Itaú, tenés 25% de descuento y hasta 6 cuotas sin intereses. Te esperamos en cualquiera de nuestros 370 puntos en todo el país. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y demás, tu economía. Cabal Paraguay anunció la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo, pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR, directamente desde la aplicación Dimo nos une, unite a Dimo. Barleo cumple 56 años celebrando las más grandes y ricas empanadas del país, los mejores platos hechos como en casa y un menú variado al mediodía. Te esperamos en Andrade 1446 Casio Higgins y en el local del Centro Colón 462 Casio Oliva de 7 a 22 horas. Haz tus pedidos al 729-3333 o al WhatsApp 0982-323-740. Barleo. Nervigenal Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenal Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Título informativo: el América de Colombia no puede incorporar un solo jugador, no puede contratar, porque hay un jugador que le demandó. Y estoy leyendo Juan Carlos Osorio de Butalá como técnico de la América de Cali. Estaba leyendo la información, se llama con P,
el nombre del jugador. ¿Entran ahí? Con P. Y no puede. Yo no sé cómo va a resolver el tema. Hay un jugador que le hizo una demanda tipo vía FIFA a la América por falta de pago. Entonces eso hace que mientras no le pague a él, no puede incorporar. Yo estaba leyendo con P, Matías Pisano. Todo estaba siguiendo esta mañana. Argentino. Pisano, sí, el que jugaba en Independiente. Sí. No, pero estaba leyendo esta mañana uno se quiere nutrir de información y cayó muy mal lo que hizo. Pero seguramente habrá agotado distancia con el América. Nosotros tenemos al presidente de la América, que es el mayor accionista, ¿cómo se llama el nombre? Acá lo entrevistamos. Sí. Tulio Gómez. Tulio Gómez, que vino acá, acompañó las ambiciones, los proyectos que tiene, y hay una relación con Carrascal, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el jugador que está en Cerro, Carrascal, fue jugador de la América. Sí. Y el técnico de la selección de la América es Juan Carlos Osorio, quien fuera técnico de la selección nacional, que estuviera en el Atlético Nacional. Dirán, pero a nosotros, ¿qué nos interesa la América? Yo lo que quiero decirles es que no sé si la palabra es como un hecho anecdótico. $50,000. Es que no puede. Le demandó a través de la FIFA y el América, que alguna vez fue lo más fuerte en el fútbol continental, ustedes deben saber, 4 veces finalista de la Copa, no puede incorporar jugadores hasta saldar. No es muy común lo que se dio. Sí, y hoy debuta Juan Carlos Osorio, hoy ante Atlético Paranaense por Copa Sudamericana, el primer partido. Eso viene al caso de lo que estoy leyendo. A muchos le entran un oído, le saldrán el otro. Especialmente para los dirigentes de acá también. Este jugador argentino, el jugador Independiente, recurrió al incumplimiento, recurrió a la FIFA y no puede incorporar el América. O sea, es probable que lo tenga ya jugadores practicando, incluso lo pudo haber fichado, hay que ver técnicamente cómo es eso. El tema es que no puede ponerlo en campo por esa demanda. Y se dio con el América, uno de los más grandes de Sudamérica, que jugó en la B, que ascendió a Primera División, hoy dirigido por Juan Carlos Osorio, y en este equipo de América estuvo Carrascal, el que hoy va a debutar en Cerro Porteño. Guapo Agricultura, la ideal para todas tus jornadas, con garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte. Encontralas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco PY. Apostal, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Aposta.la, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a personas especiales. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vivaiflores.com. Regala amor, regala Viva y Flores. Feria online en topi.com.py. Hasta mañana vas a encontrar descuentos exclusivos en los artículos más pedidos de la temporada. Al contado y en cuotas, y si ya sos cliente de Topi, tu primera cuota la pagas recién a los 30 días. Topi.com.py, la gente sabe. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. El niño nos da la actualidad diciendo, niño, importante lo que está diciendo, que la América le dijo al jugador, ya te pagamos. Ya le pagamos. El comunicado es de hoy. Y fue cumplida a cabalidad por parte de la institución, pero la contraparte no informó oportunamente al ente pertinente el cumplimiento de la misma y retrasó de manera directa la emisión de paz y salvo, dice. Por eso desafortunadamente nos imposibilita inscribir nuevos jugadores para disputar 2 partidos correspondientes al octavo de final, porque ya no dan los tiempos para ya no puede más incorporar ahora, o sea, no puede inscribir. Lo tenía que hacer ayer, hasta ayer tenía tiempo. Y por eso estoy diciendo, están ahí los jugadores, pero eso es lo que pasa, y le están inculpando al jugador así mismo un odio terrible. Que pagaron, pero que Pisano. De todo le están diciendo, de todo al jugador, que se cumplió contigo, pero vos no avisaste. Martínez fue el mejor arquero de la Copa América. Sí, recibió el premio. No, eso es otra cosa. ¿Fue el mejor? Para mí sí. Sí, para mí sí. Martínez. Isla, el chileno. Llaman a Poa Peluso, que integra, o a Maturana, en la comisión técnica. Isla, el chileno. ¿Lateral? Romero jugó 2 o 3 partidos, nomás jugó Romero, el argentino. Cristian Romero. No fue titular en el último. ¿El central? En el último sí. En la final. ¿En el anterior? No, 2 partidos perdió. Marquinhos. Primer central. Y jugó todos los partidos, sí. La línea defensiva. Esto es elegido por los especialistas técnicos. Martínez, Isla,
Cristian Romero, Marquinhos el brasileño y Estupiñán, ecuatoriano. Ecuatoriano, sí. Media cancha de Paul, el argentino. Sí. Casemiro, Sí. flojísimo en el El último último partido, partido. No se lo vio, mala cara de preocupado que tenía, para mi gusto. Y Yotun. Yotun sí, el jugó referente muy bien. peruano. Y después tenés Messi, Neymar y Díaz. Sí. No hay paraguayo, No. uruguayo. No, Raro Uruguay. que no haya un uruguayo. Es No hay que no fue una paraguayo, buena Copa de uruguayo, no hay boliviano, no hay venezolano. Cuatro países. Sí, El resto está. después el Chileno, resto está. Isla. Hay chileno Isla, ecuatoriano Estupiñán, colombiano Díaz, Peruano Yotun. Yotun No, y lo que argentino digo Brasil. que es raro que no esté un uruguayo. Sí. Y paraguayo tampoco figura. No. Paraguayo tampoco. Por eso. Pero este es el equipo ideal de la selección americana. Martínez de Argentina, Isla de Chile, Romero de Argentina Central, Marquinhos de Brasil, Estupiñán de Ecuador. De Paul de Argentina, Casemiro de Brasil y Yotun de Perú. Messi Argentina, Neymar Brasil y Díaz Ecuador. Ecuador tiene dos. Díaz de Colombia. Díaz de Colombia. Díaz de Colombia. Colombia tiene uno y Ecuador tiene uno. Sí. Uruguay ni Paraguay, cero. Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienen con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia y nuestra fortaleza. En el mes de la amistad pensamos en tu futuro y te presentamos la promo Tu Caja Amiga. Afiliate este mes y puedes ser acreedor de uno de los 2 vales para ir a festejar con tus amigos. Para más información visítanos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como @Caja Mutual. Caja Mutual, líder en jubilación voluntaria 218-4000. La Kenton Classic es tu compañera de batalla, su estilo y motor fuerte de bajo consumo hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota de 271.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Chacomara, respaldo total. Variedad, precios insuperables y calidad de siempre. Comprando online en casagrutter.com.py. Toda tu lista de compra lo encontrás a un solo clic. Comprando en Casa Grutter online encontrarás ofertas, variedad y más beneficios. Lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Recuperar el multivitamínico energizante con ginseng que mejora el rendimiento físico y combate el cansancio diario y fortalece el sistema inmunológico. Infórmate más en nuestras redes sociales como @recuperalpy. Recuperal de venta libre en farmacias Calidad Fapasa. Hola Arturo, es Ramiro Alfonso Jiménez de Emisor Atlántico de Barranquilla. ¿Cómo va la vida? Me pregunta. Sí, Ramiro, gracias, le puse bien. ¿Qué quiere el Ramiro? Está grabando un audio ahora. Informe de No, libertad. debe saber que ¿Algún informe de libertad? De libertad, sí, sí. sí, ahí está grabando el audio, grabó audio. Esas cosas a mí cuando haces radio y te mandan grabado y vos que tenés, ¿se entendió? ¿Qué es lo que me mira, Gustavito? Pero. Hola, un abrazo, me encanta saludarte. Gracias. Bueno, te comento. Sí. No sé si de pronto Arturo Sí. hoy pudiera contar, no sé, con un informe tuyo, de tu gente. Y vamos a hacer con los compañeros. Hola Arturo, un abrazo, me encanta saludarte. Bueno, te comento. No sé si de pronto Arturo hoy pudiera contar, no sé, con un informe tuyo, de tu gente, con respecto a Libertad del Paraguay. ¿Cómo no? Y bueno, ¿y por qué no? Acá está el teléfono, Rodrigo Gerardo, llamala a él. Vamos a ¿Qué hacer un pasó? cumple ahora con él y posteriormente le vamos a lo convocado al viaje de libertad. Le llamaste al representante que te dio el número, Rodrigo. ¿Qué dice? Bueno, listo, contigo, Luis. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Usa tu dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. Descargando la app de Asismet puedes agendar turnos, tramitar avisaciones, conocer la cobertura de tu plan, tener a mano todo tu historial clínico y mucho más. Descárgala desde tu App Store o Google Play Store. Asismet toda la vida. Varta, la batería líder en Europa, está en Paraguay. Varta tiene tecnología Power Frame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Varta en las mejores casas de acumuladores del país. Con televisores Tokio, innovación paraguaya linda en todo el país. Televisores Tokio con el pacto de confianza inició. Llama, pedí, comer Alberdín al 237-7070 Alberdín. Tu billetera personal está en todos los comercios del país. Gracias a la alianza con Banco Itaú, ahora puedes pagar en más de 30.000 comercios. Mucho más rápido, fácil y cómodo. Billetera personal, tu billetera en todos lados. Roque, Santa Cruz y Tacuara Cardoso, 2 goleadores implacables, prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga vida semi-descremada de la Vita Ley, descremada en su nuevo envase, Lactolanda. El acto de los mejores, la salud de cada día.
En Farmacias Catedral festejamos la amistad por la compra de cualquier producto de la marca DAV. Sorteamos una estadía en Zapucay Hills para vos y tus amigos. Promo válida hasta el 31 de julio. Además, ingresa a nuestras redes sociales y movete al ritmo del delivery que te hace bailar y podrás ganar premios geniales. En Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Los hermanos Romero, nos manda Dani, nuestro fotógrafo, los hermanos Romero, podrían irse de San Lorenzo en el mercado de pases. Los paraguayos tienen oferta de MLS de Estados Unidos, según nos informó Matías Busto Milla, Gerardo. Matías, ¿está copiando? ¿Veo? Matías Bustos Milla, en TNT Sport Continental. Los hermanos Ángel y Oca Romero podrían continuar su carrera en MLS de Estados Unidos. A ver si le podemos entrevistar. Se llama Matías Bustos Milla, en TNT Sport Continental. Si sos productor, aprovecha los créditos para inversión del Banco Nacional de Fomento con tasa fija en dólares del 6% anual hasta 10 años de plazo, 2 años de gracia. No importa si necesitas nuevas maquinarias, adquirir ganado más campo, este crédito se adapta a tus posibilidades. BNF, 60 años priorizando tu desarrollo. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o visítanos en Aviadores del Chaco 2980 Cummins. Energía para un mundo que no se detiene. Miguel Garepe, ¿cómo te va, Miguel? Buenas tardes. Don Arturo, buenas tardes, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Muchísimas gracias. Así que vos lo representas, así que a un jugador que no lo teníamos, Ale Arce, que estuvo en Cerro y ahora destacado en Ameliano. Contanos. Sí, bueno, en realidad Arce está conmigo desde cuando estaba en las inferiores de Cerro, ya creo que 8 años o algo así. Y sí, yo siempre supe su calidad y su condición goleadora, ¿no? Desde las inferiores de Cerro siempre fue muy destacado. Después, desafortunadamente, tuvo un problema de lesión. Nos demoró un largo rato en recuperarse. Al año siguiente salimos de Cerro, fuimos a Arroyo Ñu, donde jugó 20 partidos y hizo 8 goles también, o sea, una participación bastante interesante. Y el primer año de Ameliano, que iba a ser el año pasado, justo salió lo de la pandemia y él no pudo debutar, ¿no? Bueno, este año, cuando empezó el año conversamos, como hacemos siempre, y acordamos que íbamos a tener un buen año. Él me dijo que se iba a dedicar a lo máximo para volver al mejor nivel de la época de Cerro. Y por suerte las cosas se vienen dando, él viene colaborando con el equipo, viene ayudando, los goles aparecieron también y él está bastante clarito, no solamente con goles como en participación y en ayuda, aporte al equipo, aporte técnico al equipo, y eso me causa mucha alegría, ¿no? Y a él también, lógicamente. Señor Miguel, para recordar los pasos de Alex Arce, él incluso había debutado en la primera de Cerro, jugó un solo partido, pero ya tiene esa experiencia de haber jugado en una camiseta, con una camiseta como la de Cerro, en el año 2017. Exactamente, él jugó un partido y justo después en la tercera práctica, creo, ya se lesionó en una práctica, y el director de su categoría en la época me llamó a decirme que fue una gran pena lo que le pasó a Arce, a Canú, como lo llamamos nosotros, porque él venía muy bien y supuestamente jugaba en el equipo de arriba, y si se lesionó, pues tuvo lesión de cruzado, una lesión importante, y bueno, y prácticamente él le tardó 8 meses en volver a jugar, ¿no? Pero su trayectoria, a principio incluso le estaba cotizado para la selección sub-20 también, y o sea, venía muy bien. Lamentablemente lo de la lesión lo atrasó un poco, ¿no? Y después lo de la pandemia terminó de atrasarlo también. Él fue descubierto en la Liga Zapucay, puede ser. Enrique Landaya tuvo que ver con su llegada a Cerro en su momento. No me consta, no sé exactamente, porque yo cuando cuando yo empecé a representarlo, a mí me habían llevado a mirar un partido de los inferiores de Cerro para representar a otro jugador. Y yo dije, sí, yo no tengo problema, pero me gustaría el 9 también. Incluso el director me dijo el 9, digo, sí, el 9, que era Arce. Y por suerte le pegamos en el ojo y salió todo bien. Miguel, brasileño, contanos del Fluminense, ¿sí? ¿Del Fluminense? Sí, contanos cómo se mueve, que él juega con Cerro. Aprovechemos para hablar contigo. Y Germán te envía muchos saludos. Bueno, muchas gracias. Germán es un hermano y
y está siempre pendiente de mis movimientos acá en Paraguay. Fluminense es un equipo que juega, no juega el famoso juego bonito, porque eso no existe más en Brasil en este momento, ¿no? El único equipo que sobra en este momento es Palmeiras, por el volumen no tanto por el volumen de jugadores que tiene contrataciones, sino porque está con una filosofía europea por el técnico, y bueno, se destaca. Y Fluminense viene con un técnico que tiene una escuela bastante interesante, que es la escuela de Felipão, ¿no? Ellos juegan, más allá de ser un equipo de Río de Janeiro, juegan con mucha entrega, con mucha aplicación táctica, aplicación física, y sí, me parece que en la delantera de Fluminense tienen jugadores importantes. Me parece que Cerro va a tener un poquito de trabajo con enfrentar Fluminense, pero juega un equipo que juega con un esquema bastante moderno, y juega con una línea de tres en mitad de cancha que bloquean bastante, y me parece que Cerro va a tener un poquito de dificultad de pasar por Fluminense. Ahora, Miguel, no hay ninguna figura destacada en este momento, aparte de Fred, que es el goleador, ¿no? Y el chico que tenían que ahí, que ya se fue a Inglaterra, y el resto es un equipo de mucha entrega, mucho trabajo. No está Fred lastimado, va a estar en el banco, no viene Bobadilla, está Hernández, que no aparece de momento de titular, y puede sentir la ausencia de Fred desde el arranque. Está lastimado, Miguel. Fred no juega hoy tampoco, no tenía esa información. No, Fred está Fred no juega, no venía jugando. Juega Abel Hernández, que también es un delantero bastante importante, tiene mucha fuerza física por arriba, y bueno, se lo dejan jugar adentro del área, se molesta mucho en los partidos, ¿no? Bueno, y para cerrarlo de Alex, entonces, ¿cómo ves el futuro del chico? Yo en este momento, incluso hoy estuvimos en Ameliano conversando con Héctor Megadez, su presidente, y con él también, y yo veo que en este momento él tiene que seguir enfocado en ayudar a Ameliano a ascender, seguir haciendo su trabajo ahí, su labor ahí, y esperar a fin de año a ver qué movimiento podemos hacer, ¿no? Porque han llamado algunos clubes acá, pero únicamente de la misma liga, ¿no? Y no veo ser interesante salir de un equipo como Ameliano, que está disputando el ascenso, para irse a otro equipo de la misma liga que por ahí no está disputando el ascenso, ¿no? Entonces conversamos con él, tratamos de mantenerlo tranquilo, vigilado, que esté atento a su trabajo, a su profesión, y las cosas se le van a dar. Falta el segundo semestre, la segunda vuelta ahora para jugar y tratar de ascender a Ameliano, y después nos sentamos y veo cuál es la mejor posibilidad que vamos a poder traerle, ¿no? Bueno, Miguel, grato hablar contigo, estaremos en contacto. Está un gol del artillero máximo, sí, ¿no? 13 goles tiene Digno González, es el goleador máximo, pero viene allí a un gol, cerquita, Alex Arce, 12 goles. Hasta con pasado azulana en Cerro. Un saludo, Miguel, gracias por tu tiempo, muy amable. Muchas gracias, Arturo, por la oportunidad, y un saludo grande. Y le cuento que desde Brasil siempre estamos acompañando el programa por internet, Saludos grandes. Muchísimas gracias, Miguel, muy amable. Gracias, Miguel. Germán tenía un saludo también. Gracias, muy amable. Miguel Garepe, el representante de Alex Arce, que ya jugó en Cerro. 2017, un partido. Bueno, Diego Villalba contigo. ¿Qué tal, Arturo? Buen día, un saludo para los compañeros, a la gran audiencia de Fútbol a lo Grande y Radio Monumental. Está terminando justamente la parte comercial, aquí un acuerdo con una marca del Club Olimpia. El presidente Miguel Brunote está justamente tomando la palabra, agradeciendo por supuesto a esta firma. Vamos a aprovechar nosotros este tiempo que tiene todavía de hablar justamente de la parte comercial para mencionar el equipo que está preparando Olimpia para el día jueves del partido de Copa Libertadores ante Internacional de Porto Alegre. En la presencia de Alfredo Aguilar en el arco como lateral derecho está para jugar Víctor Salazar, el argentino, uno de los refuerzos justamente de Olimpia. Los centrales Saúl Salcedo y Antolín Alcaraz, por izquierda la presencia de Iván Torres. En la mitad de la cancha, Hugo Quintana, otro de los refuerzos, hablamos de Edgardo Orsuza, el último que ha llegado justamente para esta parte del campeonato, esta parte de la temporada de Nacional, allí haciendo compañía con Brian Ojeda. Por izquierda, en la presencia de Derlis González. En ofensiva, Jorge Recalde y Isidro Pita, el equipo que está preparando Olimpia para el compromiso el día jueves, aquí en este escenario, en el Manuel Ferreira, de 20-30 horas, ante Internacional de Porto Alegre, juego de ida. Hay que recordar, por supuesto, suspendidos
Sergio Álvaro, el lateral derecho colombiano, y así también Richard Ortiz, el futbolista extranjero por expulsión, y el futbolista nacional, por supuesto, por llegar a la acumulación de tarjetas. Ahora sí, inicia la ronda de preguntas deportivas. Escuchamos a Miguel Grinete, el presidente de Olimpia. A un posible evento del público el día jueves aquí, o tiene pendiente, porque me decían que está pendiente una reunión que puede llegar a ser clave en estas últimas horas para definir la presencia del público, principalmente para este partido de Copa Libertadores que el hincha Olimpia quiere asistir, presidente. Sí, nosotros realmente estamos trabajando ya hace semanas en general para el tema del retorno del público a las canchas. Sabrán ustedes de que el Club Olimpia también ha solicitado una reunión para eso, ¿verdad? Para ver qué podemos hacer para apurar el tema del retorno a las canchas en general, también para lo que es nuestro torneo local. Ahora, cuando salta el tema ayer, el tema Conmebol, donde ya se lanza un protocolo aprobado, básicamente, lo primero que hicimos es, por supuesto, con nuestros técnicos, con los médicos, se hizo un estudio de ese protocolo y realmente es un excelente protocolo el que tiene la Conmebol, que nos habilita hasta un 50% de público. Hicimos ya desde ayer, ya estamos trabajando, teniendo los diferentes contactos. Entendemos perfectamente de que la salud está primero. Acá el Club Olimpia no quiere poner en riesgo la salud de absolutamente nadie, pero también creemos de que con un esquema muy bien armado, como es el protocolo de la Conmebol, y teniendo en cuenta esos parámetros que menciona el protocolo, ¿verdad? Estamos hablando de vacunación y otras partes que menciona, yo creo que sí deberíamos darle la oportunidad al hincha que por fin pueda volver a las canchas. Entonces, no, todavía no nos rendimos, vamos a seguir peleando, yo espero que se pueda dar, sabemos que, repito, que es un tema complicado, pero no nos vamos a rendir hasta que se pueda concretar, o por lo menos tener las indicaciones claras, ¿por qué no? ¿Qué tal, presidente? Estamos en vivo para Unión Fútbol Club. Dos preguntas. La primera, en cuanto a los socios. Hay muchas quejas por parte de los socios en cuanto a la atención que se está dando hoy por hoy. Y la siguiente, ¿quiénes tendrían la prioridad para los hinchas, para los socios, una vez que se apruebe justamente esto del retorno a las canchas? ¿Quiénes serían los hinchas, los socios? ¿Cómo van a encarar justamente eso? ¿Quiénes tendrían la prioridad de estar en cada partido de Olimpia? Sí, con respecto a la primera pregunta, nosotros nos solemos manejar con un equipo de 4 o 5 personas en lo que es la atención al socio. Nosotros hemos triplicado eso, inclusive hemos cuadruplicado la cantidad de gente que está atendiendo hoy al socio, y también hemos reforzado todo lo que son las plataformas, o sea, no solamente la parte de gente, sino también la parte de tecnología. Y ni así nos vamos a abasto, hay que ser muy franco, o sea, acá uno puede verlo como una mala noticia, por decirlo así, que no vamos a abasto, pero yo realmente lo veo como una buena noticia. Nosotros en muy pocos días metimos más de 1.000 socios al día, eso no ocurre hace muchísimo tiempo. Entonces, acá en quiero aprovechar y disculparme con ese socio y pedirle que siga insistiendo. Para nosotros estamos trabajando realmente, inclusive el fin de semana, estamos incorporando cada vez más gente para que se pueda atender a cada uno de ellos. Y quiero agradecer al olimpista que nos está apoyando, que supo entender el momento del club y que está buscando la forma de ayudarme en este momento y a la vez disculparme. Y con respecto a tu segunda pregunta, el que va a tener prioridad es el que nos ayudó durante la pandemia, básicamente. O sea, el socio que nos siguió acompañando, que siguió pagando su cuota, a pesar de todos los líos que tuvo, inclusive en su vida personal, porque esto de la pandemia nos afectó, digamos, en lo personal. El primero que va a ser recompensado es ese socio que nos acompañó. Presidente, buen día, estamos en directo para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Mirando la llave de Copa Libertadores de América, yendo de la mano con lo deportivo, por el momento crítico económico que vive el club, ¿le parece que es algo primordial prácticamente pasar de ronda, acceder a los cuartos de final por el premio económico que existe? Sí, yo te diría el tema económico, digamos,
gana mucho más que en años anteriores, pero si te puedo ser muy franco, la presión siempre la tuvo Olimpia de seguir avanzando en Libertadores, ¿verdad? Independientemente si en años anteriores estuvimos mejor o peor en lo económico, el hecho de continuar, de avanzar en Copa Libertadores siempre fue una tremenda presión para Olimpia. O sea, yo te diría que lo deportivo y lo económico van muy de la mano, ¿verdad? O sea, realmente nos estamos preparando, va a ser un partido clave, y ya respondiendo de forma directa, por supuesto que ese pase a la próxima fase en lo económico nos va a dar un tremendo y gran respiro, sí. Ahora, para Cardinal, el proyecto de los palcos, ¿cómo está? ¿En qué estado está? Porque decía la señora Adriano, ahora necesitamos que esté la piscina olímpica que tiene la institución. Ella decía que hasta podría recurrir a cuestiones judiciales para parar la obra. ¿Cómo está? ¿En qué punto está ese proyecto, presidente? Bueno, la licitación fue una licitación, ¿verdad? Se abrieron los sobres, ya hay una adjudicación, por decirlo así, en términos de que ya hay una empresa que ganó la licitación. Dentro del proyecto ahora el club lo que tiene que hacer es justamente con los que ganaron la licitación entrar en algunos detalles del proyecto, ¿verdad? Y uno de esos detalles tiene que ver con la piscina, y acá tengo que ser muy claro, a mí me parece muy bien el hecho de que Diana Domínguez lo reclame. Ella, dentro de la comisión directiva, ella está defendiendo lo suyo, ella está defendiendo el tema de la natación. Entonces, yo particularmente quiero comenzar por ahí, que me parece muy bien que lo haga, y por otro lado estamos buscando la forma cómo podemos hacer para incorporar a la piscina dentro del proyecto general. El proyecto de los palcos es un proyecto clave para el club. ¿Por qué? Porque no le va a costar plata al club. O sea, es una obra de infraestructura que el club no va a poner un centavo, sino que es como cuando se construyen las rutas. Básicamente que hay un concesionario que gana una licitación para 50 kilómetros de ruta, y por un X tiempo ese concesionario va cobrando un peaje y de ahí recupera su plata, y después la ruta queda para el Estado de Paraguay. Esto es muy similar a eso. Se hace una concesión para los palcos en una primera etapa de 120 palcos, que después puede ser ampliada. Se hace la construcción, Olimpia ya recibe la participación de esos ingresos en esa primera etapa, pero repito, no va a aceptar en nada las finanzas del club, sino que cuando termine el periodo acordado, Olimpia se queda con un estadio ampliado y con nuevos palcos, ¿verdad? El tema de la piscina en forma específica, está reunido un equipo en este momento para buscar cómo podemos hacer de que la piscina quede incorporada. En principio, el plan es de que hoy tenemos una piscina de 50 metros al aire libre. Seguramente lo que se va a hacer es que vamos a tener una piscina pesada de 20 o 25 metros. Seguramente va a ir para ese lado. La idea es de buscar la forma cómo hacerlo, pero también tengo que ser muy claro, este proyecto de palcos es clave para el Club Olimpia. Olimpia, o el socio, el hincha olimpista, porque no va a ser solamente un tema palcos, los ingresos que vienen del tema palcos también nos va a ayudar a ampliar las plateas. Quiere decir de que el olimpista en general va a tener un estadio más moderno, más nuevo y más amplio con este proyecto. Presidente, buen día. Volviendo al tema futbolístico, ¿cómo se llega para el partido del día jueves ante Internacional de Porto Alegre, y cuál es el mensaje que se le puede dar al hincha de Olimpia? Bueno, yo ayer en la tarde estuve con los muchachos y realmente el ambiente es espectacular, ¿verdad? O sea, el ambiente, hay ese hambre que es lo que nosotros siempre buscamos antes de estos partidos, ¿verdad? Por supuesto está la ansiedad que ya llegue el momento. También hay un feeling de revancha dentro de esto, por la manera en que se dio, digamos, el hecho de jugar de vuelta contra Inter, digamos, hay como un sentimiento de revancha también. Y la mejor noticia de todo es que absolutamente todos están recuperados físicamente. O sea, tuvimos una muy buena pretemporada, y las últimas prácticas, inclusive la de ayer, muestran de que realmente los jugadores están en un excelente nivel. Entonces, yo particularmente creo que llegamos muy bien para ese partido del jueves.
De esta manera culminamos. Sí, va concluyendo la conferencia de prensa de Miguel Brunote, el presidente de Olimpia, tocando temas deportivos luego de lo que fue el acuerdo comercial. En principio de esta conferencia calificó como una revancha al partido del día jueves ante Internacional de Porto Alegre, teniendo en cuenta los compromisos que ya se habían dado, por supuesto, en fase de grupos y aquellos resultados en donde el conjunto brasileño había salido victorioso en las dos oportunidades, tanto en Porto Alegre como así también aquí en territorio nacional. En cuanto al tema del público, dijo que están trabajando en esa situación como para tener todos los detalles y que no se escape ninguno, y así también calificó de muy bien hecho el protocolo de Conmebol, en donde aceptaba justamente un 50% de público presente. Y en cuanto a lo económico, primordial, decía el presidente Miguel Brunote, pasar de ronda a los cuartos de final, porque en lo económico sin duda es un momento crítico el que está viviendo Olimpia también de cara a lo que va a ser este segundo semestre de la temporada 2021. Los temas más importantes me parece que ha tocado Miguel Brunote en conferencia de prensa aquí en el Club Olimpia, previo a lo que va a ser el compromiso de Copa Libertadores el día jueves aquí en Paraguay ante Inter de Porto Alegre. Arturo, compañero. Correcto, Diego, más adelante volveremos a estar en contacto contigo. ¿Cómo te va, Pancho? Buen día, Arturo, saludos a la mesa. Ramiro, le tiene que llamar a Ramiro, porque Ramiro va a entrar después en su programa. Y vamos a ver qué pasa, hoy el partido de hoy. Sí, el partido de hoy clave para Cerro. Jorge decía algo muy cierto, y lo hablábamos el domingo también en la mesa de la televisión, en Telefuturo. Fabián ponía que le juegan contra el hecho de tener ritmo, porque hay lesionados en ambos equipos que van a enfrentar a paraguayos, tanto en Inter como en Fluminense. Sí, eso sí. Pero para mí es peor no tener ritmo. Para mí, ¿cuántas veces escuchamos nosotros de técnicos de primera división, de ritmo, cualquier club que te dice, nos estamos ablandando, estamos saliendo de pretemporada? Sí. Lo que significa que vos necesitas por lo menos 2 a 3 partidos para empezar a tener los movimientos que... Boca sí le eliminó a Libertad. Sí, le ganó 2-0. Sí. Boca venía sin jugar. Sí. Incluso habían practicado 10 días, algo así. Sí, y tenían todos los positivos. Totalmente. Últimos 5 partidos de Fluminense por el Brasileirão: 2 empates, 1 derrota y 2 victorias. 1-1 ante Corinthians, 4-1 ante Paranaense, derrota. 1-0 ante Flamengo, victoria en el clásico. 0-0 ante Ceará y 2-1 ante Recife, en victoria. El último lo jugó ya con suplentes, porque más o menos 8 o 9 no son de los habituales. Titulares creo que puso ahí. Había clasificado primero, 11 puntos, 10 goles convertidos y 7 goles recibidos tiene Fluminense en esta Copa, y nunca perdió hasta aquí, en esta edición de la Copa Libertadores, no perdió de visitante. De visitante. De visitante. Si Cerro le que la otra de local, pero de visitante. No perdió de visitante. Le ganó a River, le ganó a Independiente de Santa Fe, de visitante, y terminó empatando. Hay un empate por el camino también. Contra Junior, el otro equipo, que estaba en el mismo grupo. Y después Junior se va y le gana en Río de Janeiro. 1-1 ante Junior, en la tercera fecha. Exactamente. Su complicación está de local entonces, por lo menos con esos números. Sí. Pero es fase ya es diferente. Estamos con Ramiro, me llamó, le devuelvo la llamada y aprovechamos. ¿Cómo te va, Ramiro? Un abrazo, Arturo, para ti, para todos tus oyentes y por supuesto a toda esa vasta audiencia en Asunción del Paraguay. Ramiro Jiménez, contanos, quería saber de Libertad y nosotros te anticipamos por la diferencia horaria. Vos todavía no entraste en programa, ¿verdad? No, aún no estoy en programa. Mi programa es después de 1 de la tarde nuestra, que entiendo son las 3 de la tarde hora de ustedes. Hago programa de 1 a 3 de la tarde por Emisor Atlántico, y bueno, hemos estado inquietos por saber también de Libertad, porque vi que hay renovación en cuanto a jugadores y demás en Libertad del Paraguay. También hay renovación en cuanto a la nómina del Junior para este partido, y quizá es una incógnita este tema comenzando temporada. Claro, Ramiro, acá el campeonato clausura no arrancó todavía, terminaba la apertura y viene la clausura, vino la Copa América. ¿Y ustedes cómo andan? Exactamente igual. Acá se terminó el campeonato, el primer campeonato del año. Se metió el asunto de Copa América,
salieron algunos jugadores del plantel Tiburón, de los que estuvieron participando en Copa Libertadores de América, y recién el campeonato va a arrancar el próximo domingo, es decir, arranca primero la Copa Sudamericana antes del inicio del torneo. Apenas ayer se han reunido los dignatarios del fútbol profesional y han establecido el schedule para el campeonato, para el segundo campeonato del año. Junior ha tenido bajas importantes en su nómina. Miguel Ángel Borca, reconocido jugador que estuvo en Copa Libertadores con el Junior, goleador del Junior, no va más con el equipo. Lo ha reclamado Palmeiras, que es el dueño de sus derechos federativos, así que Borca no va a estar con el Junior. Tampoco Teófilo Gutiérrez, otro de los elementos referentes del equipo Tiburón, y han traído 2-3 elementos relativamente jóvenes. Quizá el más conocido, Martínez Borca, que fue goleador por el América de Cali hace un par de años, y que ha dado mucha vuelta por aquí y por allá, y Junior en este momento lo ha contratado, y es quizá el jugador más reconocido en el frente de ataque del equipo Tiburón para lo que se avecina de la Copa Sudamericana. ¿Con qué pretensiones, Ramiro Junior? Te vamos a contar acá lo de Libertad, campeón actual del fútbol paraguayo. Incorporó a Mayada, incorporó a Díaz, Mayada que estuvo en México, Díaz que estuvo últimamente en Racing, Mayada que también pasó por River del fútbol argentino. Boca Negra no juega porque está lastimado, Banchioni tampoco, pero incorpora y puede tener más todavía con el objetivo de pelear el título. ¿Cómo lo ves a Junior en ese sentido en la Sudamericana? La verdad, lo he dicho para la audiencia local, creo que las pretensiones de Junior en Sudamericana son inferiores a las que tenía en Copa Libertadores de América, porque es que se le van dos elementos referentes, Arturo. O sea, cuando tú hablas de Miguel Ángel Borja y cuando hablas de Teófilo Gutiérrez, estás hablando de dos elementos que han tenido una imagen de goleadores a nivel de Sudamérica. Teófilo Gutiérrez, que estuvo en el fútbol argentino, que estuvo con Selección Colombia. Miguel Ángel Borja, un jugador de Selección Nacional de Colombia, un elemento que en el fútbol sudamericano es reconocido. Y realmente lo que ha traído son elementos jóvenes el Junior. Ha incorporado inclusive antes de ayer salió la noticia de un muchacho, Félix García, que es un elemento que sube de la división B, de un equipo filial de Junior en la división B. Ha sido goleador allí, pero es un jovencito que apenas es una apuesta del técnico. Se trae un muchacho, Sebastián Herrera, que ya había estado en Junior, había sido subido al Junior cuando subieron también a Luis Díaz, pero también dio una vuelta por otros equipos y no ha tenido mayor fortuna, y lo traen de nuevo al conjunto barranquillero. Trae también un muchacho, José Carlos Muñoz, un volante creativo de poco reconocimiento, y te repito, creo que Cristian Martínez Borja es el elemento de mayor reconocimiento porque goleador en el América hace un par de años, pero de allí en adelante pues pocos goles ha marcado donde han dado. Entonces es una apuesta que hace el técnico quizá más por el aspecto de equipo, pero comenzando una temporada y comenzando una Copa Sudamericana, pues poca compenetración van a tener estos elementos que recién llegan al plantel barranquillero con el resto de sus compañeros. Así que es causa la expectativa de lo que pueda hacer realmente el Junior en Copa Sudamericana, pero nombre por nombre, de acuerdo a los que estaban y a los que llegan al equipo Junior, indudablemente se ve un Junior más débil del que ustedes pudieron ver en Copa Libertadores el semestre anterior. Bueno, ya lo está diciendo por qué, lo estás graficando por qué, Ramiro Jiménez desde Colombia, a través de tu programación también, 1070 AM Atlántico de Barranquilla. Para redondear esta charla, entonces desde afuera podría ser accesible Junior. Hay que ver lo que va a pasar mañana porque para nosotros es una incógnita por lo que estás mencionando vos y por las ausencias de figuras capitales que ya no están y otros que se van sumando. Libertad apostó muchísimo en el orden internacional con estas incorporaciones, siendo campeón del fútbol paraguayo,
Ramiro, y que está partiendo rumbo a Barranquilla. Lo último, porque después estaremos ampliando cuando así lo consideres también vos o tengamos nuevo contacto. Barranquilla Junior, Luis Díaz, la revelación de la Copa América. Luis Díaz es un elemento importantísimo, Arturo. Es un muchacho muy humilde, un muchacho que llegó de la Guajira. Se dijo Omar Junior, fíjate, por allá en el año 2015, 2016. Él fue una apuesta del anterior técnico del Junior, Julio Avelino Gomezaña, que lo subió en el 2017 al equipo barranquillero. Mostró su categoría con el equipo barranquillero, marcando goles importantes. River Plate quiso llevárselo, no ofreció realmente el River lo que esperaba el equipo barranquillero, y termina en el fútbol portugués, y fue importante en el fútbol portugués ahora con Copa Libertadores. Ustedes lo observan ahora y la gran revelación a nivel de Copa América, pero indudablemente que quienes lo hemos venido siguiendo desde el año 2015 sabemos de la capacidad de Luis Díaz, y bueno, es un paso importante. Creo que hay cosas mucho más grandes para Luis Díaz, no solamente a nivel de selección, sino también a nivel del fútbol europeo. Seguramente ya va a pasar a uno de los grandes clubes del fútbol europeo con esta muestra que ha dado en la Copa América de Fútbol recientemente. Bueno, Ramiro, un saludo al aire, a tu disposición cuando lo consideras para tu emisora. También tenemos lo último y tu opinión tan válida para nosotros. Así la audiencia paraguaya, la audiencia liberteña, la paraguaya en sí, tiene un testimonio de lo que es Junior para el juego de mañana ante Libertad. Un saludo, Ramiro, gracias por tu tiempo. Un abrazo, Arturo, y cordial saludo para todos los oyentes en Paraguay. Gracias, muy amable. Ramiro Jiménez, tenemos ya no un pantallazo, pues se decía antes. Sí. Hasta ahora se usa. ¿Quién usa? Yo suelo usar mucho eso. ¿Pantallazo que se usa? Pantallazo. ¿Usa? Yo no, panorama uso más. Panorama uso más ahora. Claro, sí, panorama. Sí, Ricardo, más panorama. Pero también pantallazo. No pierde vigencia. No. ¿Te gusta o no te gusta, Gustavito? Una jerga futbolística, ¿verdad? Pantallazo, No sé de dónde salió, pero bien aplicado. ¿Y de dónde salió martes 13? No sé. Hoy. Vamos, no sabe dónde viene martes 13. ¿Vos nunca te preocupaste? ¿Hace cuánto surgió? ¿Y cómo viene el famoso martes 13? ¿De dónde viene? No. Vos no sabés eso. Vos no sabés. ¿No era viernes 13? No, martes 13. No me vaya a pichulear. En Estados Unidos, viernes 13. Viernes 13, porque el 13 en Inglaterra no hay hoteles de piso 13. Es 12-14. Y hay otros países europeos que no usan luego el 13. Los aeropuertos no tienen puerta 13. No, estamos hablando de no tienen 13. Hay hoteles que van 12-14, 12-14, 12-14. Porque esta es una historia. ¿Vos sabés la historia? No, señor. Y, no sé. Contigo, Luis. Barcos y Rodados te ofrece una nafta que lo tiene todo. Full 93 aditivada, más potencia, rendimiento y ahorro. Ahorra cargando la calidad de Full 93 aditivada. Calidad y economía se encuentran en Barcos y Rodados. En la Paraguay Inmobiliaria S.A. te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin reajuste y posesión inmediata. Coordina la excursión llamando al 413-7000 o vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguay Inmobiliaria S.A. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Bacteria Kill, poderoso desinfectante que además limpia y aromatiza ambientes y superficies, eliminando 99,9% de virus, bacterias y hongos. En sus presentaciones líquido en aerosol con el sello de calidad base. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo y SA. No es querer reventar, Pancho. A mí la gente me cuestiona, me para, me dice, Arturo, ¿por qué le hace bullying a Pancho? No. Y yo le digo, ¿por qué le voy a hacer bullying a Pancho? Él ya grandecito, ya sabe lo que dice y hace. Maradona le dijo a Pablo Velázquez, sacate la número 17 cuando jugaba en Gimnasia, porque eso es Jetta, que es lo que en Italia, en Europa 17, hay una historia. Le dijo, ¿por qué? La desgracia. Lo que significa el 17. Y le dijo, sacate ese número. Incluso, Pancho, te digo a vos, llamaron a la AFA, preguntaron a la AFA porque querían cambiarle el número 17 y le dijo la AFA, no se puede. ¿Pablo Velázquez? Sí. No, no, pero estoy hablando de otra cosa. Está bien, a mí no me gusta. Y a mí me gusta como juega. ¿Cuál es el problema? Porque es mi opinión nomás, pero yo con Pablo Angelito te respeto a vos.
No, es lo que vos estás diciendo. No, yo invento, no hay El problema. goleador, ¿dónde tiene que ir en cualquier lado, en cualquier parte del país, tiene que meter gol? Y El goleador. está haciendo goles. Pero si yo soy el técnico, yo tengo que elegirlo. Sí, Angelito, yo te estoy sacándole al... No sé, para vos y para mí no. Para mí sí. Yo sé quién es buen jugador y quién no es buen jugador. Yo no sé quién es bueno, no hay problema. No hay problema, vos nomás sabes. No sé por quién es tu jugador, pero... Pues ya me repetí, tenía que... No, pero una de estas es que diga, pero 50 veces que Pablo, esto que es que... ¡Qué bueno! No, pero usted le defiende mucho que es goleado, que es goleado. Y goleadonio. No me gusta cómo juega. Listo. Erimark presenta la línea para lavado de encerado Hybrid Solution de Turtle Wax, una fórmula exclusiva que se desliza sobre tu vehículo para formar un caparazón resistente de protección hidrofóbica. En contrato a la línea en Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93, juega de local y súmate al equipo, carga Supra 95 Copitrol, vamos. Esa es otra cosa. Cubilla no quería el verde, pero dirigió el del Atlético Nacional que era verde. Moraleja. La cancha. Claro. El empastado. Cubilla no podía ver el verde. Andate acá, le decía. Luis Cubilla no podía ver el verde, no prohibió, pero el otro verde sí. Y la realidad, él sabía diferenciar una cosa de otra. No le va a decir que ya pagar en dólar y él le decía no pagar en moneda nacional. No lo va a hacer. ¿Vos te reís de mí, Luis? No. Que le gustaba el verde. No, estoy haciendo bullying a Pancho. Francisco Pancho López. Maradona le dijo, saquen el 13 y el 17. Y a Pablo Velázquez le dijo en su cara. ¿Y cuando se fue en San Lorenzo, por qué no hizo los goles? Vamos a hablar otra vez sobre eso, pero... Y los mexicanos también nos marcan los fáciles de hacer goles. Ángel, vamos a hablar, estamos hablando de Pablo Velázquez. No, yo sé, pero yo te digo que los mexicanos no te marcan. Pero eso ya pasó, vamos a hablar de... pero una de estas es que diga, pero 50 veces que Pablo, esto que bueno, es listo, ya está, no hay problema. No sé, para vos y para mí no. Para mí sí. No me gusta cómo juega. Bueno, listo. En Grupo EPEN estamos aniversario, son 30 años, están el cuidado de la salud de Paraguay con coberturas prepagas en odontología, medicina familiar, medicina estética. Grupo EPEN, me haces bien. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zaparones para col 100% cuero. Cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Gerard, uno antes y otro después, y chao resaca. Ahora Electroban y Odontos sonríen juntos. Comprando en Electroban accedes a cobertura odontológica, consultas, tratamientos y más. Visita nuestras sucursales o llámanos al 519-3000 Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. ¿Qué tal, doctor? Hola, Arturo, ¿cómo te va? Doctor Rubén Dictore, te escribí, no me diste bola, pero no importa. ¿Estás para viajar? No, estamos embarcando ahora. Estamos saliendo. Bueno, ¿no viajan con la delegación Baggioni y Bocanela por lesión? Sí, están con unos problemas musculares. Por eso quedaron, porque no estaban 100%, entonces se quedaron a recuperar. Silva en la portería, Ramírez, Baez, Barbosa y Cobo en defensa. Y no sé, todavía no definió el cuadro el profesor. Mañana lo hará en la mañana y ahí tendremos los... Pero no creo que nos varíe mucho lo que tenemos. ¿Te acuerdas? Últimamente no viaja y ahora sí lo está haciendo. ¿No viajaba? Sí, viaja, está con nosotros. Sí. No, pero antes no lo hacía, ahora se va. ¿Cómo? Que antes no viajaba y ahora se va hasta Cuara Cardoso. ¿Se cortó? Martes 13. Martes 13. No te cases y te embarques. Martes 13. Sí. ¿Cómo? Y justo se están embarcando. Un detalle no menor. Hay gente que no se pasa bajo la escalera, por ejemplo. Sí, superstición pura. Por ejemplo, salario, no tenés que pasar de mano a mano. Eso es yeta. ¿Por qué? No, perdón, porque te vas a pelear. Salario viene de sal. En la época antigua se pagaba con sal. Yo era el encargado de darte sal para tu comida y formaba parte de un canje, pues no había el dinerillo. Entonces vos venías junto a mí. Vos, Pancho, junto a mí, ¿verdad? Sí. ¿Vos quién sos? Pancho. Muy bien.
¿Y dónde trabajáis? ¿La vuelta? Me puede decir. Sí, Yo hago sí, la hora da esa. la vuelta. En la antigua estamos hablando. La Estamos construyendo acá muralla con piedra. Pero hace rato. Entonces, pásame la mano. Y yo agarro la sal y te pongo en tu mano. En ese momento la sal se cae. Claro. Y discutimos. Y yo te digo a vos, poneme bien la mano. Y vos me vas a decir, no me pasaste bien la sal. Comenzamos. Poné bien la mano. Y vos no me pasaste bien la sal. Y comenzamos a pelear. Por eso la sal no hay que pasar de mano en mano. Si alguien te pide sal, ponele y que saque de la mesa, ponela sobre la mesa y que retire. Ese es el origen de... Y salario viene de la sal, es salario. De ahí viene. ¿Qué es lo que me mira? Lectura comprensiva, Arturo. No, pero de ahí viene salario, de la sal que se pagaba antes, según Y cuenta. la solidaridad, ¿sabes cómo estamos esperando? ¿Cómo? Y la solidaridad, ¿sabes cómo estamos esperando? Era Norito Carlos Pendejil. Y por eso la sal no hay que pasar de mano en mano, porque vamos a pelearnos. Eso es lo que me incluyo en ese tipo de gente que no hago. A mí cuando me pasan la sal, yo paso, ya quita la sal. Yo no te voy a pasar de mano en mano. ¿Por qué? Porque podemos discutir, podemos pelearnos, y esa no es mi intención. Créelo o reventar. Entonces poner nomás la sal y el salero y que saquen. No le vaya a dar pancho de mano en mano. ¿Entiendes lo que te digo? Sí. Bueno, listo, continúa. Mil Empeño, 20 arreglos, cuellos de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeño. Resfrío, congestión nasal, Mentavic ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentavic ungüento, alivia y mejora, es un producto de laboratorios Indufar. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa. Cableado estructurado, telefonía IP, CCTV, Data Center. Para más información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Sanri S.A. Explotó la doble chance, el cartón número 1.087.283 se ganó 200 millones de guaraníes este domingo, 3.700 millones en premios, Pedí CNT Sheporemoy. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Volvió la promo Juga y Gana de Supermercados Stock, con más de 1.000 millones de guaraníes en premios, o compra productos en promoción, y con tu factura ingresa a stock.com.py/ganá. Para saber si ganaste, promo válida en todos los locales de Stock y Stock Express. Construí tu casa con Comecipar. La cooperativa te ofrece su crédito para la vivienda con tasa de interés del 8,9%. Hasta 15 años de plazo. Comunicate al 248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Asado y fútbol Álamos. Porque así es vino, es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. En Ciopar puedes empezar a pagar por tu visita en cómodas cuotas desde julio. Y la tenés instalada desde diciembre. Ingresa a ciopar.com.py y conoce todos los modelos disponibles. Visita nuestro amplio showroom en la autopista Silvio Pedrosi al lado del Club General Díaz. Seguinos en Facebook e Instagram como Ciopar. Las sensaciones del placer y diversión se encienden con Control Energy. Animate a probar sus puntos y estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Seguinos en Facebook e Instagram como Control Paraguay. Control, Feel My Fuel. ¿Estoy el crucifijo en la cara? No sé. ¿Qué vos edad tenían del 81 vos? Menos 2. ¿Cómo menos 2? Y yo soy del 83. ¿Y no fue en el 81 cuando Fernández Cerro logra el título? Contra Sole, 81, la que se define el punto penal. Fernández era un técnico uruguayo argentino muy atento. Me contaste esa historia de 7 años, Arturo. ¿Vos sabés, Pancho? No sé. Y vos ya sabés. Y va a caerlo con gesto tu programa. ¿Y vos? Sí. Por eso no me meto. No sé. ¿Qué mundo vive? No sabe, ya conté 20.000 veces. No sé. ¿Viste? No sabe. Primera vez que escucho. 100.000 veces. Este fue video bloqueado. Se renueva el amor. Primera vez que escucho. El amor pues le bloquea al niño. Le bloquea el amor. Si él está bloqueado sentimentalmente, nos fuimos a la mierda. El amor. Le bloqueó, él no se acuerda de nada. El amor. No, él no sabe. El amor le mata. Cuando nos dice, es peor. el amor es soñar. Ese niño. Una canción. Entonces le dijo, ¿a seguir o sigo yo? No le interesa a nadie, viral la letra. ¿A quién puta le interesa lo que? ¿A vos te interesa lo que? Sí, claro que sí. No sé, abuela, ¿por qué pones esa cara de bola? No, claro que sí. Vamos a pedir un poco, como diría que se fue, 5 oyentes. Pues, 5 oyentes, y 5 oyentes. Si saben la historia, yo no cuento. Una historia real y ocurrió. 618-4700. Pasó. Creer o reventar. Pasó. ¿Va? Creer o reventar. No le voy a decir la maldición Juma porque esa es más vieja que andar a pie. ¿Ya cuándo se? Me imagino que ya sabe. Pero qué mundo. La maldición Juma es la más famosa de todo. Y ya se breve. Carajo. La puta. Voy a saber, Luis. Ese sí, señor. Y lógico, ya lo sabe. Y no es periodista. Guzmán, un paisano, dirigía a Benfica.
Se llama La Maldición Goodman. Y le digo, mal. No va a ser nunca más campeón y nunca más fue. Jugó 7 finales, todas las perdió. Y le iban acá, iba al cementerio a rezarle a Eusebio. Sí. Eusebio, ten la amabilidad de Eusebio para que pueda Benfica de Portugal sacarle la maldición. Y él no le sacó nunca. Y nunca más fue campeón Benfica. Nunca más desde el 2001-2002, cuando había ganado la final de la... No se llamaba Champions, Copa de Europa. Copa Europa. Copa de 1968. Y le ganó a los dos. ¿Dónde nos quedamos? No llama a nadie. ¿En cuál era? Lo de la sal era, ¿no? No, el Crucifijo 81 Fernández, el Crucifijo, por el técnico. Hola, ¿sabés de la historia, verdad? Hola. ¿Sabés la historia? Ya contaste demasiado. Y por eso, si vos sos leca como yo, terminó todo. No voy a contar más, salvo que el oyente que sea más joven me diga, yo no conozco. Me puteó el señor. Tiene razón, oirá la leca. Claro que tiene razón, si los viejos repetimos. En cambio, a mí nada de repertorio legislativo. Atrevido. La gran puta. Hola. Todos mismos ya sabemos eso. Tranquilízate, Pancho no sabe. Que le cuente en privado, que le cuente un cafraña. Hola, yo no conozco, pero contame un poco rápido. ¿Hombre o mujer? Una mezcla para no sé. A mí me pareció hombre. No, vaya. Yo pensé que era mujer. Arrancó ¿Quién está en línea, Gustavito? Ay, nadie. Ese es Monchi. ¿Vos sabés quién es Monchi? Hola. Ay, nadie. Hola. Mi amor chula. El novio de Gustavito, ¿sabían? Sí, le dedica el novio de Gustavito. Pero no ninguna duda. Sí, le dijo la de San Juan, la otra vez Gustavito, aunque no sea San Juan, yo te quiero, le que para. More. Bueno, listo, hola. Sí, Arturo. Sí. Repetido, vamos a dar la historia, Arturo. Tranquilo, Nacape. ¿Por qué me putean? Ni ahora cueca. ¿Quién está en línea? Hola. Comandante, Sí. ¿cómo andamos? Bien. Yo soy un pío, comandante, te escucho. No. Maldición Guzmán. No, ese ya sabe. No, te escucho. No, pues tenés que leer, no va a ser mejor. Un Porque pío, lo comandante de 22 años, no manejo todavía el tema. No, pero es único, pues los otros oyentes pueden mandar a decir, la leca. Hola. Arturito, contame, Arturo. Hola. Hola, comandante. Sí. En de en el cual leca. Va la de Fernando. En de Ulanda historia, ña en Duani, de dónde pucureño va a Cerro no tenía campeón Libertadores. Jaromina Capé. Hola. Arturo. Sí. Contá, será. Bueno, voy a Yo contar. sé que vos no vas a contar. Guzmán van a leer en la maldición Guzmán se va a encontrar y se va a leer. Se llama La Maldición Guzmán. Y van a encontrar y van a leer. Aclaro que conocía, escuché mal, yo entendí Guma. Aclaro. Por eso, cuando vos me preguntaste, ¿conoces? Yo entendí Guma. De Gumarelo. Entonces dije, no, esa no conozco. Pero sí, la de Goodman sí. ¿Le está corrigiendo que pronunció mal? No. Estamos a discutir por eso. Salen. ¿Quién llama? ¿Qué quiere? Hola. Hola, Arturo. ¿Qué querés? Quiero escuchar tu historia. Buenas tardes, señor. Conozco esta anécdota. Excelente jornada para usted. ¿Quién firma? César. ¿César qué? Orreo. Brillante. Gracias, Cesarito. ¡César! ¿Ya viste lo del Quiriquincho de Cellini, sí? El italiano. Sí. Gracias, Lorenzo. Quiricocho. Sí, Lorenzo. Así es, Lorenzo. Hola. Sí. Hola, ¿qué tal, Arturo? Sí. Contamos la historia, ¿sabes? Ya no que llegaron a entender que los romanos... Sí, Pablo. Hola. Arturo. Sí. Juegan Cerro, Olimpia, Y Libertad. comenzamos ni hablando de Cerro. El programa arranca 11:30. Hola. Eso, Goodman. Estoy hablando de 80 acá. Final, Olimpia Sol. ¿Sí? ¿Quién está en línea? Hola. La audiencia se renueva. Y linda voz, brillante. ¿Este qué es? Proyecto, el Congreso de la Nación sanciona. El lunes, ese es el feriado. El asueto, ¿verdad? El El asueto. 19 de julio. Sí. Lunes feriado, sí. Vacunación el próximo lunes, feriado, vacunación. Hola.
¿Qué tal, Arturo? Y estaba bien, pero Arturo, me puedo extender un chiquitito y también aprovechar y decirte que cuente la historia porque uno se nutre. Yo tengo recién 30 años y por ahí hay muchas cosas que no sé todavía, ¿verdad? Y quiero contarme una anécdota también yo de paso, si se puede, si me permitís. Sí. Yo estaba en la inferior de Olimpia, hice hasta los 20 años reserva, quedé ahí y fui protagonista de la última parte de Cubilla en el Olimpia. Y todos los jueves hacíamos entrenamiento solamente los delanteros de las inferiores y el uno por uno nos controlaba si es que no teníamos barbotín verde que cierta marca ya traía, ¿verdad? Y para comentar nomás eso, Arturo, ya que estamos hablando del tema. Muchísimas gracias, muchísimas, valoramos mucho el verde, no podía haber Cubilla. Hola. Arturo, justo quiero hacer una comparación a la Cerro-Benfica. ¿Vale? Aunque justo ahora la comparación Cerro-Benfica. ¿Qué eso es? Hola. Hola. Sí. Este es mi amiga de historia, será. Bueno. Hola. Arturo, Sí. una consultita. Sí. Vos sos así, para el programa nomás en la vida real, luego así, con el tema de la historia. ¿Está mal? No, te pregunto porque mi papá, por ejemplo, es así. Pero Él eso es la cuenta edad, la edad es. No sé, para mí que siempre fue así, pero lo que pasa es que él cuenta como si fuera que nunca contó. Con todos sus amigos, todos ya le dicen lo mío, pero él es como Lo mismo me ocurre a mí. Mis hijos me barrean, ya saben de memoria. Lo mismo me ocurre a mí. A mí me dice mi hija, eso, con mayor respeto, va a contar, tío, otra vez. Ya saben. Y le cuento a que le conté 20.000 veces. Y los perros por educación me dice, ¿se entendió? Sí. Hola. Arturo, Sí. ¿cuál es tu otro nombre? A la puta. Hola. Hola. Mira la cola. Hola. Máximo Rubí, buenas tardes. Buenas tardes. Contá sobre la historia. Bueno. Ahí quedó, che. Hola. Hola. Señor. ¿Estás bien? Estaba bien. Se escuchó. Vos estás hablando de la final Sudamérica Olimpia, Sí. que el penal que erró Eligio Torres. ¿No? Sí. Eligio. Se perdió campo. Quedó para la historia este penal. No, puede errar cualquiera, por favor, Eligio Torres, excelente jugador, notable, así como se malogra una penal, puede malograr cualquiera, pero era Claro. Manocaba y Sudamérica era campeón. Hola. Hola. Sí, solo era la sombra negra de Olimpia, se usaba mucho, sí. Arturo, dos cosas. No se te escucha, Arturo, pero no es de ahora, es de siempre. Normalmente no se te escucha. Hay veces que sí, hay veces que no, pero más que no. Segundo, el muchacho este que maneja el equipo de música, tu DJ, de repente él pone la música y levanta el volumen y te rompe el tímpano, más todavía cuando usas auricular, que es la que yo utilizo. Vos escuchás por internet. Gracias, Arturo. Espera, vos escuchás. Sí, escucho por internet. No. Comprensible. Si se escucha por internet. No, si internet tiene ese pico sube y baja. Catunga. El internet Catunga. Tiene. ¿Sabes quién es Catunga? No. ¿Y en qué mundo lo que vos vivís? Vos no sabés quién es Catunga. No. La puta que entra con 7 pendejas. Siempre se escucha esa música los domingos. Bueno, listo. Hola. Hola, Arturo. Yo con 66 años. Como 30 y algo no güey. Por ahí. Chamo, sufrimos el corazón. Va. Allá por se me te pregunta. 20 años ofender y tampoco una falta de respeto. Va ese tiempo que va a ser la negociación. Nunca me termináis. De las horas. Ayer mandé el seguido café. Angelito, hola. Hola. ¿Dónde café? Vaya café. Aquí lo café. Y pues cubé morir a Juscata y ya. ¿Vaya? Es de Pablo. Más largo que la carta de un pobre. ¿Entendiste? Hola. Arturo. Sí. ¿Cómo vi Pancho no va a saber quién es Catunga?
Hola. El perro, el gato, mi pajarito y yo. Brillante. En guaraní te voy a decir. Se yaguá, se maracayá, se huelaí, así. Hola. A vos Luis, te iba a reventar, te aviso que conmigo no va a joder. Hola. Hola. Comandante, ¿cómo andamos? Bien. Comandante, contame la historia, comandante. Gustavito, ponen a vos el audio de cómo toma el agua Ricardo. Hola. Hola. Hola, Arturo. Sí. Arturo, estoy acá con mi bebé de 7 días de nacida. Sí. Y le estoy haciendo escuchar, contaba la historia, vamos a ver si ella ya empieza a aprender desde muy chiquita la historia del fútbol. Hola. Arturo, Sí. quiero saber cómo Ricardo habla con la boca cerrada. Mucho más allá de la dieta, es importante que se tome agua 2 litros por día, dicen a 3. 3 litros tomás de verdad. Sí. A vos tomás 3. Sí. ¿Cómo podés? Y abro la boca y tomo. Allí para que me bolas. Hola. Comandante, Sí. comandante, ¿qué va a hacer de ese programa sin vos? Vos sos el único que habla guaraní, habla portugués, no sé qué otro idioma habla. Varios. Bueno, no es para tanto. Hola. Arturo, ¿qué vacuna vos te pusiste, Arturo? Ah, la puta pesada. Hola. El tema de Uberlandia, año 83, la monedita, ese nadie sabe, Arturo. Contame, No hemos sé. sido campeones de América. La monedita famosa, Nicolás Leo. Sí, cuando estaba Moncho Rodríguez como técnico terminó igualado. Se tiró la moneda en vestuario. ¿Quién está? Me contaste esa historia de 7 años, Arturo. Hola. Hola, Arturo. Sí. ¿Puedo hablar con Pancho? Sí. Hola. Pancho, ¿cómo te va? Tranquilo. ¿Por qué no se le pregunta nunca al 1, al 2 y al 3, sí? Porque el uno nunca sabe. Bien, Pancho, bien, Pancho. ¿Entendiste, Arturo? Uno nunca sabe. Hola. Arturo, Sí. contá por cuando te peleaste con el vampiro. Espera un ratito. ¿Qué es lo que les pasa a ustedes? Yo estoy de turno de acá. ¿Por qué no se van todos? Ya le dije a la audiencia. Esta audiencia, no sé si acá, la de Urbana no va al mundial. No clasifica. No clasifica. No va a clasificar. La audiencia Urbana no clasifica al mundial. Esos oyentes no van a clasificar. Hola. Hola. Bueno, ustedes hacen el programa, yo me la pico y me voy. Hola. Arturo, si esta audiencia no se va al mundial es porque el técnico no anda, tipo Berizzo. Los huevitos lo que no andan. Listo, no hay problema. ¿De qué, Luis? ¿Qué es lo que te pasa a vos? No, nada, el oyente es Hola. Hola. Sí. Arturo, Sí. ¿puedo pedirte un favor? No, contigo, Luis. Pollos Amanecer crece y se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores y recarate energía con Etidol Plus, cápsulas planas de reacción con un plus de cafeína. Olvídate del dolor de cabeza, migraña, dolor menstrual y llenate de energía. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puedes sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para ustedes, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Hola. Comandante. Sí. Comandante, ¿me escuchás? Te escucho. Comandante, contame, no me importa, para que la siguiente gente conozca todo tu relato. Hace muy bien, para que aprendan. Muchísimas gracias, señor. Hola. Comandante. Sí. ¿Cuándo que vas de cumpleaños? Olvídate. Pues yo no voy a contar esa. Hola. Arturo, Sí. ¿está Pancho ahí, Pancho? Sí. ¿Vos sabés cómo suena el teléfono de mi carpintero? Hace rim. ¿Entendiste, Arturo? Tampoco no soy. Tampoco, tan tontito no soy. Hacerán los Siempre mal. lo que me hace Gustavito. Hola. ¿Qué programa? ¿Comandante? Sí. ¿Te puedo decir algo? ¿Qué programa es Güiro Leí Total? ¿Te escucho? Algo. ¿Entendiste? Acá. Hola. Hola, comandante. Sí. Ponen a poco yo que te llevé al río. No, la bola, no voy a poner. Gustavito, te voy a reventar. O si no, voy a llamar la moncha.
Y ella llama Muncha. Hola. Comandante, Sí. hace 10 minutos que escuché la historia y estoy por entrar donde el libre acá y se me sube el ascensor, se corta la señal y se enfrió toda la pista por tu culpa. O sea. No, bueno, tampoco así. Bueno, para. Hola. Bueno. Hola. Oi, bom dia, Arturo. Buen día. Como vai? Bien. Tudo bem? Todo bien, vamos a ver cómo va. Bien. Irmão, meu papo lá da história aí, tu coitei, irmão Arturo, vamos ver se malajando. UPA no vale mucho. Hola. Arturo, ¿qué opina Angelito del portaaviones? Ah, y él ya sabe, el portaaviones Pablo Velázquez. Cauchejo. Girasole. Hola. Arturo, Sí. una consulta. Tu señora que te putea así cuando te arraba a contar. Me manda O sea, la la mierda. gente también, ¿Y por qué si me tengo que desahogar ahora? No estaba entendiendo, pero. Lo que no puedo hacer en casa con acá. Si a mí me dice, ¿cuántas veces ya contaste ella? A la puta. Hola. Arturo, vamos a escuchar a Vaca Lola. No. Hola. Hola. Bueno, vamos a parar de gustar, yo muy largo ya. Hola. Comandante, Sí. ahí está la bola de Eli que está virando y otra vez su marido. Y se oirá la desgracia. Ya es muy largo. Vamos a hablar de fútbol. Tenés razón. Y voy a terminar con esto, si no la mesa se va a molestar. Cortito nomás. Y le dice, con esto termina, después nos metemos todo en fútbol. 3-5, vamos a la tanda intermedia, herea campeonato. Hoy tenemos AgroShopping también para más tarde, señor. ¿Eh? Más tarde, AgroShopping, como Y todos qué los suerte martes. que me decía ahora. Qué bien, che. Todos los martes. Qué bien, che. Le dice Fernando el técnico. Eso no va a encontrar ahí. Milenia no va a encontrar. Le dice a Roberto, le dice si llega a Fernanda al 9 Olimpia, tenía pie plano, dicho, o sea, excelente jugador. Dicen que tenía pie plano. Pedro Fernández, el 9. Técnico Fernández, el 9 de Olimpia. Un equipo juntado así no tenía mucho. No de medro de ninguno. Llega a la final y le dice Fernández, le llama a Fernández y le dice, vení, le dice. El referee entra con la pelota, ¿verdad? Sí. El referee lleva la pelota. Sí. Deja ahí en el media cancha. Sí. Si llegara a tocar el arquero de Sol, primero, porque los equipos entraban al mismo tiempo, no entraban como ahora, entraban independientes. Pero Sol esperó que entre Olimpia por el público. Entonces cuando entra uno, entra el otro. Si no, había una gran diferencia. Cuando llega, ¿vos sabés, Luis, la historia? No, señor. O no ponga cara de bola. No conozco. Cuando llega a tocar la pelota el arquero de Sol, le dice al 9 de Olimpia, el técnico, ¿qué vas a hacer vos? Tratar de que nos toque. ¿Qué es lo que me mira? Tratar de que nos toque, le dice, que nos llegue a tocar la pelota, Si llegara a tocar la pelota, toma, entrega el crucifijo. Vos le vas a meter el crucifijo en la cara, le vas a llamar y él va a levantar la cabeza y ahí le pone. Pero llamarle, que te levante la cara, no le vaya a poner así, ponele así con la cabeza levantada. Entonces decirle, y ahí le pone. Y ensayaron, vamos a ensayar. Eso ya nada, vos sabés, Ricardo. Sí. Fue 1 hora y media antes. ¿Qué es lo que pasa? Y ensaya con el jugador. Vamos allá, le dice. Este crucifijo. Él toca primero. ¿Qué hace vos? Y ahí le enseña, le hace la recreación previa. Muy bien. ¿Ya entendiste? Ya entendí. Entran los equipos. ¿Qué es lo que le pasa? Me estoy imaginando al final. Entran los equipos. No, perfecto cumplió. Pues sí ensayaron 5 veces. Se ensayó. Más que la charla técnica fue esa. El que ganaba era campeón. Olimpia Sol, solo Olimpia. Sol hacía unos partidazos, Olimpia de la gran puta. Temprano Olimpia. Entran los equipos. ¿Qué me mira, Gustavito? Que estoy mintiendo, veo. Me está siguiendo. Entran los equipos. ¿Qué ocurre con Fernández? Tenía que tomar Fernández primero la pelota, no el arquero. No el arquero. Fernández primero, él. Si llegase a tocar primero el arquero de Sol, ahí procede. Pero vos primero. Viene el referee. Entran sabía Fernández, el técnico, que iba a entrar Sol al mismo tiempo. Por eso hizo la ceremonia. Ya sabía que lo iban a entrar al mismo tiempo.
entra el referee, entra y cuando deja la pelota ahí, ¿quién toma primero? El arquero del Sol. Y ahí sale Fernández, el nuevo del Olimpia, le llama, levanta la cabeza y le pone el crucifijo en la frente acá. Le pone en la frente el nuevo Olimpia. Partido termina igualado y se va. Le entrega otro crucifijo donde corresponde. Vos me seguís, Luis. Atentamente. ¿Pero se entendió lo que dije? Sí, sí. Termina partido igualado. Después terminó 0-0, hay que buscar. Se van a la ejecución de los penales. Ubica. Y acá estaba el técnico en el crucifijo. Y le mira al otro, se mira al otro. Y viene el penal. Si marcaba, Sol era campeón. Por primera vez en su historia. De penal. Creer o reventar. Más logra el penal y Olimpia fue campeón. ¡Olimpia campeón! A la puta. Bueno, esa es la historia del crucifijo. Le dijo el técnico al delantero de Olimpia, ponerle si toca primero la pelota. Creer o reventar. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Ligio Ayala. Teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Ágil, resistente y duradera. La más equipada del país, la HB 110 Luxury de Leopard es la motocicleta ideal para vos. Lleva lo mismo en mini cuotas semanales. Solicita al WhatsApp 0981 48 41 35 o seguinos en Facebook como @LeopardPY. Leopard, la mejor moto del país a tu alcance. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Monsotil. Reservas al 06 73 21 011. Monsotel, su mejor estadía en Santa Rita. ¿Qué es lo que pasa, niño? No, atento. Martes 13. Hoy estoy loco lo que querés decir. Vos tenés que aguantar mamileca como viejo que soy. El día que yo me vaya van a tener otro tipo más joven que le va a hablar de otra cosa, le va a hablar de cómo va a formar Olimpia mañana. Teníamos Diego Villalba, Libertad Vieja, Cerro Porteño juega esta noche a las 18:15. Siempre en las previas ocurre eso. Hay que esperar el partido. ¿Qué más tienen? Ya sabemos Junior, ya sabemos Cerro. Ahí está la música de Cerro. Rosería, el representado, vos representante de Rosería. Sí, si vos no me decías requinto, yo pensé que era piano, contigo. Paraguay Insumos, productos e insumos informáticos de primera calidad, toner, cartuchos originales y alternativos, en todas las líneas compatibles HP, Lexmark, Brother y Samsung. Haz tus pedidos al 0984-522-071 en la página web paraguay-insumos.com. Paraguay Insumos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería al aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook, Instagram o llamanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Sevillana 1751, casi Cubicheco, llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Las ofertas de IO se aprovechan mejor con amigos. Cafetera Hamilton Beach por solo 207.000 guaraníes para tu amigo fanático del café. Ingresa a io.com.py. Tener un banco digital es poder hacer mis transacciones desde la aplicación Visión Móvil mientras estoy acá en la radio, porque detrás de cada plataforma digital hay personas listas para brindarte el mejor servicio bancario las 24 horas, sin que tengas que ir al banco. Visión Banco, más digitales, más humanos. No está Pablo Ceballos, Cardoso, porque dice que va a pagar 500 millones de guaraníes. Pues ayer estuvimos con eso, se le dio amplio destaque, hasta mañana en el bloque en Telefuturo, y ahora nada de nada. Sería casi la mitad si hacemos el cálculo con el cambio del dólar, más o menos $72.000, y 140.000 es lo que se pudo saber que es la deuda. 130 o 140, digo. Más o menos el 50% sería entonces para... Y es lo que dice ahí por el 50%. Sí, exactamente. ¿Cómo te va, Pablo? Hola, Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo anda Pablo Ceballos? Bien, muy bien. Pablo, hablamos con el presidente del 12, escucha. El compromiso de eso está hecho, era de acuerdo ayer al final de la tarde, noche, llegó una solicitud, pidiendo la posibilidad de que se desembolse lo pendiente, que es el 50% por la permanencia, y que de aquí a unos 10 días más tardar eso se va a cumplir sin problema. ¿Y por qué? Dice no atiende el presidente. ¿Qué pasó ahí, doctor? Eso ya no sé, Mara, pero mi vida es un correr de todos los días, ¿verdad? Y ustedes seguramente lo sienten
en propia carne, ¿verdad? Realmente no es tanto así, por allí sí exageran, no sé, ¿verdad? Pero el compromiso está y eso se va a cumplir. Ellos solicitaron por nota como tiene que ser y perfecto, todo va bien, ¿verdad? Y de aquí a 10 días, a más tardar, Dios mediante, eso queda todo cerrado también. Esto que vos nos estás diciendo ahora al aire, es que vas a cumplir el compromiso, ¿en cuánto tiempo decís? En 10 días. ¿A vos la nota te sorprendió o no te sorprendió? No, si es un reclamo a derecho. ¿Cómo corre? Ahora, de que por ahí se hagan algún tipo de declaraciones, te digo, era por la forma en que vos te expresaste, era si hicieron algún tipo de declaraciones y todas esas cosas, ya es responsabilidad de cada uno, ¿verdad? Pero yo lo único que te puedo decir es que hay un compromiso, ese compromiso se va a cumplir, Dios mediante, llegó el pedido como corresponde, porque es un compromiso que existe, ¿verdad? Entonces, por allí de que hagan otro tipo de declaraciones ya es otra cosa. Doctora, ¿cuánto asciende lo que van a abonar ahora, doctor Monjes? 500 millones. 500 millones es lo que van a entregar aquí a 10 días al plantel. Al plantel del 2020. Pero ya están en conocimiento quienes reclaman. Claro, sí señor, así mismo. ¿Escuchaste, Pablo? Ahora me estoy enterando. ¿Qué respuesta le das? Bueno, el monto que él había mencionado es por el porcentaje pendiente que era de la permanencia, que es un reclamo general, y hay otra parte que de ese mismo monto que te mencionó, tengo entendido que son 300 millones y poquito, que es una deuda pendiente en concepto de salarios y demás cosas para también gran parte del plantel que estuvo hasta el apertura del 2020. ¿Aceptan los 500 millones o no? No, tiene que ser todo. Eso que rondaría por encima de los 800 millones más o menos. ¿Ustedes los 500 millones no aceptan? Arturo, él habla de 500 millones que tenían la fecha de vencimiento finales de febrero. Y de los porcentajes de salarios, que bueno, creo yo que ambas partes hicimos un esfuerzo muy grande, tanto el club en ese entonces y nosotros también, entendiendo la situación de la pandemia, bueno, eran por salarios caídos hasta septiembre del 2020. Imagínate, ya estamos por llegar a casi un año. No todo, y si no piensan todos como vos, Pablo, y quieren los 500 millones a ser distribuidos y los 300 millones después. Todos piensan igual, por eso te estoy diciendo y también todos llegaron a la conclusión de que es todo o nada. Quiere decir, Pablo Ceballos, que el consenso está todo o nada, lo está diciendo vos, en representación del grupo. ¿Incluye el cuerpo técnico de esa época? No, estos acuerdos que se hicieron fueron solo de plantel de jugadores, no incluye. Ustedes ya le hicieron... Tengo entendido que no incluye cuerpo técnico. Bueno, Pablo, ya le hicieron saber al doctor Monge, presidente del 12, que los 500 millones van a ser rechazados porque quieren 800 millones más o menos, ¿verdad? ¿O es 800 millones? ¿O son 800 millones? Sí, por encima de 800. Tengo entendido que había ¿cómo se puede decir? Un gasto mensual que tenía el club en concepto de salario y todo eso justamente, bueno, incluye a todos los jugadores que estaban hasta la apertura del 2020 y más o menos por el conocimiento que se tiene, sí, serían 300 y colitas más los 500 millones que quedan por unos premios que se habían pactado con él. Dice el presidente... Es muy difícil cerrar en parte, imagínate, nosotros habíamos acordado un monto justamente por los premios que se llegó a conseguir y bueno, si bien también hay muchos jugadores de por medio, siempre se trató de entender al club y de ir recibiendo en partes, pero en este caso bueno, queda en porcentajes de los meses de junio, julio, agosto y septiembre del 2020 y queda un porcentaje también de la permanencia. Entonces bueno, si vamos a ir por porcentaje, imagínate, un año después se está terminando de tratar de cerrar esto y seguir aumentando más meses. Yo creo que no es conveniente para nadie, entonces es muy difícil y obviamente ya sería bueno darle un punto final a todo esto. No aceptan, vos lo representás al grupo, Pablo, los 500 millones a pagar en 10 días,
quieren los 800 millones y un poco más, todo o nada. No, yo no represento a nadie, solamente te estoy diciendo lo que estamos acordando, porque los acuerdos en cuanto a salarios fueron individuales y fueron todos los mismos acuerdos, pero se hicieron de forma individual, pero hablando entre todos coincidimos en lo mismo, y te digo lo que va a pasar, pero sí, en cuanto al premio, sí, hay un acuerdo firmado de forma general, que ya estuvimos viendo también con los abogados para la causa, y bueno, si obviamente no se cumple, como había manifestado ayer, de forma general sí, se le va a tener que demandar al club, porque ya la espera se hizo muy larga, el club consideramos de que tuvo un ingreso importante al clasificar a la fase de grupos de la Copa, entonces bueno, yo creo que sería en vano seguir esperando y todo eso, o arreglar en parte. Entonces lo ideal sería matar todo de una, que el club en este caso también trate de hacer un esfuerzo, así como hicimos nosotros, de esperar como más de un año o casi un año, y que pueda cumplir en todo, y bueno, termina esta situación ahí. Quiere decir que si no cumple con los 800 millones, sabía sacar que está representando, quiere el grupo, quiere ese dinero, entonces ustedes van a hacer la demanda correspondiente a la APF, FIFA y el TAS, si no es así, en un plazo, ¿no? Que ya dijeron, 8 días. El plazo de 8 días, él pide 2 días más encima de eso, por lo que estoy entendiendo, porque me estoy enterando por vos, ahora no pude tener todavía diálogo con los compañeros que aún siguen en el club y con los otros también, pero bueno, o sea, de 8 días, esperar 2 días más, bueno, yo creo que por ese lado no habría inconveniente para tratar de que se pueda llegar a un acuerdo, y obviamente todos puedan estar tranquilos, tanto la gente del club y como todos los jugadores también, que bueno, son 30, 40 jugadores más o menos. Entonces lo ideal sería tratar de solucionar lo antes posible. Bueno, si no, igual todos los abogados que están a cargo obviamente de estos acuerdos ya saben de que se estaría iniciando una demanda masiva en contra del club. Está bien, hecha la respuesta que da Pablo a la propuesta del presidente del 12. Chao, Pablo, gracias por tu tiempo, muy amable. No, gracias a usted, Arturo, cuando gusten. Adiós, Pablo Ceballos. Seguro que le conviene seguros Chaco Mariscal López Casícoro en la Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene seguros Chaco. Presentamos un nuevo pack Fortín, ron, Fortín Limón con Nectán, Burcuyá, frutica, la más fresca, combinación es muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles. Pack de ron, Fortín Limón con Burcuyá. En La Plata Empeños te seguimos ofreciendo la mejor tasación con el interés más bajo, además de mayor tiempo de espera y mayor seguridad. Llámanos al 688-6600, La Plata Empeños es justo lo que necesitas. Sanitarias y cerámicas, así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Subillala Pasos del viaducto de General Santos, Sanicer, proyectando juntos. Son 45 años, escribiendo una historia llena de despertares. Para este aniversario queremos celebrarlo contigo, por eso lanzamos Despertar 45, el sommelier de edición limitada que desarrollamos para conmemorar estos 45 años llenos de emociones. Entérate de más sorpresas en redes de Super Espuma o al WhatsApp 0974-2020-25. Super Espuma, 45 años presentes en cada despertar. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo que ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Vos ya sabéis dónde queda, sobre Julio Miranda Cuente General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, locales, casas centrales, Sevillana Casi, R.I. de Maya, Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Bueno, esta fue la posición de Pablo, no la posición de Pablo. Él no representa a nadie, dice, es lo que quiere el plantel, grupo. sí, el nombre. Él no representa que no quiera que sea que él cabecilla. Es lo que sabe. El plantel quiere los 800 millones o nada. Así y le va a dar esos 2 días de prórroga. Sí. Pero para el total de 800 millones y un poco más, y no los 500 millones que dice el presidente el 12 va a abonar.
Las auténticas toscanas son de pizza, prácticas de rápida cocción, están riquísimas en todas sus variedades y sabores, con ajo, con hierbas, picante y la tradicional pizza nutrida sabor a tu vida. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad y a pasos del famoso túnel natural de árboles. Contacte con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria hace 61 años, su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández Río de Gabuy, rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casermino, Mendoza, Concepción, Estilo Hogar. El bar de un partido es como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. No hay asados sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, botifarra. Y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Chorti, que buenos están con la calidad de la cooperativa Chortizar. ¿Sabías que con Bancop y la AFD puedes acceder al producto Mi Casa? Con préstamo de hasta 1.200 millones, una tasa de 9,25% y a un plazo máximo de 20 años. Contacta con Bancop en redes sociales o llamando al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Vamos a hablar con Martín Jiménez, nuevo jugador de Capiatá. Martín, ¿cómo te va? Te saluda Ricardo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos a todos ahí. Un desafío nuevo, Martín, para tu carrera. Sí, venir a Capiatá, un equipo grande que ya estuvo en primera, todo. Es un nuevo objetivo para lucharla y bueno, y tratar de sacar a Capiatá del lugar que está y tratar de levantarlo más arriba. ¿Encontraste algunas caras conocidas, Martín? Sí, he encontrado algunos, pero la mayoría de los chicos no los conocía, todos chicos jóvenes, así que venimos para ayudarlos a ellos y tratar de sacar entre todos a Capiatá adelante, que es el objetivo. Martín, ¿y cómo se dio lo de Capiatá? ¿Fue algo que rápidamente lo cerraron, lo venían charlando hace algunas semanas? Contanos un poco más. No, ¿qué tal? Buenas tardes. Estuvimos hablando, se hablaba mucho con Pitu Velázquez y me dijo por qué no venía y bueno, ahí me llamó el presidente y por suerte se hizo todo muy rápido y bueno, acá estoy muy contento. Ahora tenemos partido enseguida el jueves, que ya arranca la segunda ronda, así que esperemos estar en ese partido y poder empezar a sumar de a tres, que en la primera ronda se perdió muchos puntos. O sea, Gustavo Velázquez fue uno de los artífices, por así decirlo, el que te recomendó, el que te insistió para que puedas estar ahora en Capiatá. Sí, tengo muy buena relación, que estábamos en Sol de América con Pitu y con muchos más, ¿no? Los chicos que estaban ahí, así que me habló y me gustó, así que estamos acá para ayudar. Que sea con éxito, Martín, este nuevo ciclo. Gracias por el tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes por llamar y siempre la predisposición. Un saludo grande. Muchas gracias. Martín Jiménez, nuevo refuerzo del Deportivo Capiatá. ¿Qué tenemos, niño? Del Agro Shopping, el canastón con todos los productos frescos, tienen que buscar en el día. Que no suceda lo que pasó la semana pasada con el ganador que desapareció. No vino en el día del... No, ¿cómo se puede? Por eso, son productos frescos. Si llaman, porque a partir de aquí... que si llaman, vengan a retirar, que no se malore y que no le den la oportunidad de que otro no gane. Eso no se hace, eso está mal. Si participa y gana, venir y busca, o está malogrando la posibilidad de que otro venga y aproveche el premio, que el premio es... del Agro Shopping, en este caso la canasta con las frutas y las verduras frescas de estación, así mismo. ¿Para qué número, niño? 618-4700. Muy bien. La Agrícola de Seguros Generales, Heredad del Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Yope Quitadol. Los mejores tratamientos del país lo puedes conseguir en EMSA Inmobiliaria. Con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones, contacta con nosotros al 22-84-84-5 o ingresa a emsa.com.py. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix Sedan tienen precios super accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Están los oyentes, Gustavito. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Sí, señor, ¿su nombre? Gustavo Acuña. Gustavo, últimos tres, Gustavo.
686. 686. Anotado, Gustavo. Siguiente, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Agustina Centurión 575. 575, anotado, Agustina. Pecho Milas, además de crujientes, doradas y suaves, son nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón deliciosamente natural. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material de preconstrucción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Articas, Casa Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Más oyentes, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, su nombre. Suyi Caballero 561. 561, correcto, Suyi, estás anotada. Siguiente, hola, buenas tardes. Siguiente más. Hola, niño. Señor, su nombre. Guillermo Cáceres. Guillermo, últimos tres, Guillermo. 854, niño. 854, correcto, Guillermo. Llegó el día Itaú.Farma. Hoy pagando con tus tarjetas de crédito de Itaú tenés 25% de descuento y hasta 6 cuotas sin intereses. Te esperamos en cualquiera de nuestros 370 puntos en todo el país en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Cabal Paraguay anunció la presentación de Dimo, una nueva plataforma formada digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo, pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR. Dimo nos une, unite a Dimo. Hola. Buenas tardes. Sí, su nombre. Gustavo Medina. Gustavo, últimos tres, Gustavo. 226, niño. 226, correcto, anotado. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola, Mía Velázquez 568. 568, anotada, Mía Luis. Barleo, 56 años, celebrando las más grandes y ricas empanadas del país. Los mejores platos hechos como en casa y menú verano del mediodía. Te esperamos en Andrade 1446, Casio Higgins. En el local del centro, Colón 462, Casio Libre, de 7 a 22 horas. Haz tus pedidos al 729-3333 o al WhatsApp 0982-323-740. Barleo. Herbigenol Plus aumenta tus energías, protege y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Herbigenol Plus, tu aliado de cada día. Más oyentes, hola. Hola. Estamos complicados, no sale bien. Siguiente, hola. Hola, niño. Sí, su nombre. Iker Rotela. ¿Quique? Iker. Iker, perdón. Iker Rotela. Últimos tres, Iker. 699. 699, correcto. Iker, estás anotado. Siguiente, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Julián. Señor, su nombre. Alberto López. Últimos tres, Alberto. 282, mío. Correcto, anotado. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumáticos, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Recalón, Soñembre, Ciudad de la Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Guapa Agricultura, la bota ideal para todas temporadas con garantía de seguridad, confort, estilo. Guapo, su paso más fuerte. Encontrarlas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cable, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco PY. Apostal, a la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, apostar legal, apostar sin riesgo. Hola. Hola, Jorge. Sí, su nombre. Julio López, 171. 171, correcto, Julio, estás anotado. Siguiente oyente, hola, buenas tardes. Hola, Orlando Duarte, 248. Orlando 248, anotado, señor. Participan los oyentes del sorteo del AgroShopping, Luis. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a personas especiales, escribinos al 0984-324-633 o ingresa a bimyflores.com. Regalamos, regala Bimyflores. Feria online en tupi.com.py. Hasta mañana vas a encontrar descuentos exclusivos en los artículos más pedidos de la temporada, al contado en cuotas. Y si ya sos cliente, tu primera cuota la pagas recién en los 30 días. Tupi.com.py, la gente sabe. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Hola. Sí, buenas tardes. María Molinas, 940. 940, correcto, María, estás anotada. Cuídale a tu vehículo creando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienen con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Si ya sos afiliado de la Caja Mutual pero no estás al día con tus aportes de jubilación, llegó la promo Reactivate. Ponete al día por solo 70.000 guaraníes pagando con tu tarjeta de crédito o con 80.000 guaraníes si pagas con otros medios de pago. Para más consultas, comunícate al 218-4000 o visita nuestras redes sociales como Caja Mutual. Hola. Hola. Sí. Oscar Pérez. Oscar, últimos tres, Oscar. 141, señor. 141, correcto, Oscar, estás anotado. Black & Classic con mayor batalla, su estilo motor fuerte, bajo consumo, sé que es ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota de 271.000 guaraníes. Visita nuestras sucursales, escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Checo más respaldo total.
Variedad, precios insuperables y calidad de siempre comprando online en casagrutter.com.py. Toda tu lista de compras lo encontrarás a un solo clic. Comprando en Casa Grutter Online encontrarás ofertas, variedad y más beneficios. Lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Hola. Hola. Jorge. Sí, su nombre, señor. Cristóbal Acuña, 674. Cristóbal. Últimos 3, repetime. 674. Correcto, señor. Anotado. Siguiente. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jorge. Sí, su nombre. César. César, apellido, últimos 3. Aranda, ahí, 608. 608. Sí, señor. Correcto, anotado. Recuperar el multivitamínico energizante con ginseng que mejora el rendimiento físico, combate el cansancio diario y fortalece el sistema inmunológico. Infórmate más en nuestras redes sociales como @recuperalpediga. Recuperal de venta libre en farmacias calidad Japasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren más energía, por eso Duracell. Ahora viene nueva y mejorada. Usa tu dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. ¿Sabías que Asimed cuenta con el servicio de médico online para sus beneficiarios? Puedes seguir cuidándote estés donde estés vía WhatsApp, llamado, videoconferencia al 021-288-7000 de lunes a sábados de 8 a 20 horas. Asimed toda la vida. Barta, la batería líder en Europa, está en Paraguay. Barta tiene tecnología Power Frame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Barta en las mejores casas de acumuladores del país. Más oyentes, hola. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Su nombre? Daniel Medina, 884. 884, correcto. Anotado, Daniel. Siguiente, hola, buenas tardes. ¿Qué tal, niño? Bien, señor, ¿su nombre? Edgar López. Últimos 3. 216. 216, correcto. Con televisores Tokio, versión paraguaya, el lente a todo el país. Televisores Tokio con el pacto de confianza NGO. Albertín, llama, pedí, come al 237-7070 Albertín. Con la fibra óptica de personal tenés el doble de velocidad por solo 100.000 guaraníes. Pedí ahora al 0971-100.000 o ingresá a personal.com.py. Roque Santa Cruz y Tacuara Cardoso, dos coladores implacables, prefieren Lactolanda. Disfruta como ella la nueva leche larga vida, siempre esquemada, la Vita Light descremada en su nuevo envase. Lactolanda, el acto de los mejores, la salud de cada día. Hola. Jorge. Sí, su nombre. Marcelo Martínez. Marcelo Martínez. Últimos 3, Marcelo. 330. 330. Listo, ya está revisando los numeritos allí. Siguiente, hola. Buenas tardes, Rubén Vera, 113. 113, correcto, señor. Anotado, Rubén, hasta aquí 18. Anotado, Luis. En Farmacias Catedral festejamos la amistad por la compra de cualquier producto de la marca DAF. Sorteamos nuestra alianza Bucay Hills para vos y tus amigos. Promo vale hasta el 31 de julio. Además, ingresa a nuestras redes sociales y movete al ritmo del delivery, que te hace bailar y poder ganar premios geniales en Farmacias Catedral. Además de cuidarte, amamos premiarte. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py. Comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Si sos productor, aprovecha los créditos para inversión del Banco Nacional de Fomento con tasa fija en dólares del 6% anual hasta 10 años de plazo y 2 años de gracia. No importa si necesitas nuevas maquinarias, adquirir ganado, más campos de crédito. Se adapta a tus posibilidades. BNF, 60 años priorizando tu desarrollo. Más oyentes, hola, buenas tardes. Hola, niño. Sí, su nombre. Marcos González, 669. Marcos, 669, correcto, señor. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola, niño. Sí. Joana Caballero. Joana Caballero, últimos 3, Joana. 570. 570, Luis. Barcos Rodados te ofrece una nafta que lo tiene todo. Full 93 aditivada, más potencia, rendimiento y ahorro. Ahorra cargando. La calidad de Full 93 aditivada, calidad de economía se encuentran en Barcos y Rodados. En la Paraguaya Inmobiliaria S.A. te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin ajuste y disposición inmediata. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o vía WhatsApp al 0982-230-700 en la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Llega el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Sanitizantes para manos, vaso y base. Desinfectante líquido elaborado con alcohol etílico del 70% con acción humectante, que además cuida y suaviza tus manos. Sanitizantes para manos, base. Más oyentes, hola, buenas tardes. Carlos Sarza. Carlos, últimos 3. 234. 234, correcto, Carlos. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola, Luciano Medina. Luciano, últimos 3, Luciano. 229. 229, 22 llamadas hasta aquí. Regalamos la canasta del Agro Shopping. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo S.A. Erimark presenta la línea para lavado y encerado Hybrid Solution de Turtle Wax, una fórmula exclusiva que se desliza sobre tu vehículo para formar un caparazón resistente de protección hidrofóbica. Encontrá toda la línea en Erimark, lo que la fábrica no te dio.
Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Super A95 somos mucho más. Cargar a 95 octanos al precio 93. Juega de local y súmate al equipo. Carga Super A95 Copetrol. ¡Vamos! Más oyentes. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, su nombre. Ángel Barrio 802. 802, correcto. Ángel, estás anotado. Siguiente. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Hola. Sí, su nombre. Ramón Balbuena. Don Ramón, últimos 3. 618. 618, correcto. 5 y cerramos, Luis. En Grupo PEN estamos aniversario y son 30 años estando al cuidado de la salud de Paraguay con coberturas prepagas en odontología, medicina familiar, medicina estética. Grupo PEN, las es bien. Indalco, seguridad en Ciudad del Este de Zapateros para el 100% cuero, cascos, caretas, protectores, objetivos y guantes para trabajo. Supercarretera, camino a Roderos, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco y se arregle. Gerard, uno antes y otro después, y chao resaca. Ahora Electroban y Odonto sonríen juntos comprando en Electroban, acceso a cobertura odontológica, consultas, tratamientos y más. Visita nuestras sucursales o llámanos al 519-3000 Electroban, mejorando tu calidad de vida. 6 y cerramos en realidad, 24 hasta aquí anotados. Hola. Hola. Cándido Burgos. Cándido. 675. 675, correcto. Cándido, siguiente. Hola, buenas tardes. Hola, Seferina del Valle 091. Seferina 091, ¿verdad? 091. Correcto, Seferina. Ahora sí, 4 y cerramos. En Toyota Ocean nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención en estos talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este, los sábados y domingos. Llama o envía WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyota en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos de huellas de Uripeta, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Sanri S.A. te asesoran todas las necesidades tecnológicas de tu empresa, centro de datos, infraestructura, seguridad, servicios, soporte y más. Para más información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Sanri S.A. 27, hola. Hola, buenas tardes. Se fue Botadito, 618 4700. Hola. Hola. Milena Yelén 222. Milena 222, estás anotada. Siguiente, hola, buenas tardes. Tardes. Sí, su nombre. Carlos Núñez. Repetime por favor, se entrecortó. Carlos Núñez. Ahora sí, Carlos, últimos 3. 470. 470, 2 y cerramos, Luis. Explotó la doble chance, el cartón número 1.087.283. Se ganó 200 millones de guaraníes y este domingo 3.700 millones en premios. Pedís en Eteche por Emoy. Ven a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Choco Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Volvió la promo Juga y Gana de Supermercados Stock, con más de 1.000 millones de guaraníes en premios. Compra productos en promoción y con tu factura ingresada a stock.com.py/ganá para descubrir si ganaste. Promo válida en todos los locales de Stock y Stock Express. Hola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Se fue 684.700. Hola, buenas tardes. Se fueron 2 y cerramos para la canasta del Agro Shopping. 2 y cerramos. Hola. Hola. Sí, su nombre. Atilio Brites. Atilio, ¿verdad? Sí. Últimos 3, Atilio. 559. Correcto, 559. Ahora cerramos llamada 30. Hola, buenas tardes. Sí, su nombre. Repetime por favor. Rocío Bordón. Últimos 3, Rocío. 555. Correcto, completamos, Bueno, señor, 30 llamadas. Cortesía del Agro Shopping. El Shopping Mariscal. El Shopping Mariscal. Y tienen que venir a buscar y no malogren la oportunidad. Eso de ganar y no venir está mal. Ya ocurrió. Valoren el premio. Muchísimas gracias a quienes nos permiten premiar y vengan a buscar. O si no malogran y hacen mal, no es correcto. Entonces el ganador cuanto antes mejor. O'Higgins Andrade, Piso Telefuturo. Cuanto antes mejor. El ganador es el número 2. El 2, vemos la lista. Agustina Centurión, 575. Agustina Centurión, 575. ¿Cómo es? Agustina, doña Agustina. O'Higgins Andrade, doña Agustina. O'Higgins y Andrade. Edificio Telefuturo. Edificio Telefuturo Agustina. El premio de el Agro Shopping, la canasta de frutas y verduras. Que aproveche, doña Agustina, que aproveche contigo.
Hasta el 39 de julio puedes participar del tradicional concurso de cuentos de Comisipar. Descarga bases y condiciones en comisipar.com.py y es abierto a todo público. Comisipar, tu mejor opción. A solo el fútbol Álamos, Superques Vinos Álamos distribuye representa Frutos de los Andes. En Ciopar puedes empezar a pagar por tu piscina en cómodas cuotas desde julio y la tenés instalada desde diciembre. Ingresa a ciopar.com.py. Conoce todos los modelos disponibles. Visita nuestro amplio showroom en autopista Silvio Petrirossi al lado del Club General Díaz. Seguinos en Facebook e Instagram como Ciopar. La puja por el título. Las ansias de competir y ser el mejor. Los deseos de estar en Copa Internacional el año que viene. Llegó la segunda mitad del año. Llegó el momento de la verdad. Campeonato Clausura 2021. Todos los partidos, todo el análisis, toda la emoción, para que no te pierdas de nada. Por Fútbol a lo Grande y Monumental. 1080 AM. Fútbol a lo Grande. Vos entendés. La sensación de placer y diversión se enciende con Control Energy. Animate a probar sus puntos y estrés que te harán vivir sensaciones sin límites. Síguenos en Facebook e Instagram como Control Pro y Control. Feel My Feel. Pollos Amanecer crece y se expande. Para ofrecerte la mejor calidad de siempre, pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores con Etidol 400. El ibuprofeno en cápsulas blandas. Terapia de acción que alivia el dolor muscular, dental y estados febriles. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con los asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Gillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfruta mucho más la vida. Ágil, resistente y duradera, la más equipada del país, la HP 110 Luxury de Leopard. Es la motocicleta ideal para vos. Lleva lo mismo en mini cuotas semanales. Solicita el WhatsApp 0981 48 41 35 o seguirnos en Facebook como @LeopardPY. Leopard, la mejor moto del país a tu alcance. Bueno, el equipo de Cerro se repite el mismo que se venía anunciando. Del Valle titular, y de Valle, ¿cuántos partidos jugó? Del Valle debe estar en menos de 10 partidos. Del Valle jugó el partido contra Libertad y jugó el Clásico. Sí, jugó el Clásico y algún otro partido más. Recuerdo ante General Díaz, un partido de última fecha, pero no debe llegar ni a 10 partidos en primera. Voy a sacarme la duda en breve. Paraguay Insumos, productos de insumos informáticos de primera calidad, toner, cartuchos originales y alternativos en todas las líneas compatibles, HP, Lixmar, Brother y Samsung. Haz tus pedidos al 0984-522-071 en la página web paraguay-insumos.com. Paraguay Insumos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería de aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram o llamanos al 450310 Crystal House. Más de 46 años cristalizando sueños. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral a la cual de sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Sevillana 1751 Casi Cubicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. El regalo ideal para tu amigo que se independizó está en IO Conservadora Smart Cooler con speaker por solo 518.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py. 5 partidos jugados tiene Rodrigo del Valle hasta aquí con la categoría profesional de Cerro Porteño. 1 en el 2019, 3 en el año 2020 y 1 durante esta temporada. Hoy será su debut internacional. Había jugado en su momento en Libertadores Sub-20, obviamente no es lo mismo, así que en el plantel profesional de Cerro hoy debutará internacionalmente con la camiseta azulgrana. 20 años de edad, 1,87 m para Rodrigo del Valle. Tener un banco digital es poder hacer mis compras de clic allá en mitiendavision.com mientras estás en la oficina, porque en Visión Banco tenés todas las plataformas para realizar tus compras y un grupo de personas para darte soluciones. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le cambié de seguros. Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le cambié de seguros. Chaco. Presentamos un nuevo Pack Fortín. Ron Fortín Limón con Nectán Burcuyá. Frutica la más fresca, combinaciones muy fácil de preparar. Rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Burcuyá. En La Plata Empeños te seguimos ofreciendo la mejor tasación con el interés más bajo, además de mayor tiempo de espera y mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeños es justo lo que necesitas. Y para completar lo de Cerro, los suplentes hoy también ya están confirmados porque son 23 justitos los que van a la concentración. Miguel Martínez, Fabián Franco, Pablo Adorno, Luis Vargas, Enzo Jiménez, Wilder Viera, Damián Bobadilla, Federico Carrizo, Luis Fariña, que hoy va a estar en la banca, Adrián Martínez, Fernando Romero y Fernando Ovelar. Son las opciones de las cuales dispone hoy Francisco Arce.
Sanitarios y Cerámicas, así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Cebollala Pasos, el viaducto de General Santos. Sanicero, proyectando juntos. Durante todos estos años hemos estado presentes en millones de despertares, y porque 45 años merecen ser celebrados, hemos creado el somier perfecto para que te brinda comodidad ideal. Despertar 45, la edición limitada de Super Espuma. Entérate más al WhatsApp 0974 20 20 25 o en redes sociales de Super Espuma. Super Espuma, 45 años presentes en cada despertar. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo que ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Bueno, y viajó Libertad, ¿eh? Viajó Libertad y lleva un chico de 20 años, Libertad Fernández. Sí, Fernández con las bajas de Bocanegra y de Banchioni. Volante ofensivo o delantero, o sea, puede jugar en las dos posiciones, de volante ofensivo o delantero, categoría 2001. 20 años. 13:49. Wilmar SRL, electrodomésticos, moles, joyas y perfumes, únicos dos locales, Casa Central de Villana Casi, R2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Las auténticas toscanas son de Opisa, prácticas de rápida cocción están riquísimas, en todas sus variedades y sabores, con ajo, con hierbas, picante y la tradicional. Opisa nutre sabor a tu vida. Mañana hay que llamarla a Fabián, porque aunque no esté en la mesa y estuvo, el tema de el pretendiente y los 5 candidatos al título. Sí. Porque ya llega todo. El viernes ya comienza el campeonato. No sé qué es lo que ustedes están rechazando la jugada. Contigo, Luis. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad y a pasos del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visitarnos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. ¿Para qué comprar? Si puede alquilar, Renta Mag, una herramienta más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández, Río de Buy, rentamag.com.py. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general. Financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casa Remiro, numerosa Concepción, Estilo Hogar. La vida es como un partido y cada meta cumplida es un gol que vale la pena celebrarlo, como tu primer coche, tu primera casa, tu propio emprendimiento. Con Rumbos S.A. de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488. Rumbos, toda una vida con vos. No hay asado sin choriqueso de Chorti. Tampoco sin chorizo de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra. Y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Chorti, que buenos están con la calidad de la cooperativa Chortizer. Tenés un comercio, industria, una empresa de servicios. Con el préstamo Pymes de Bancop tenés 8,5% de interés anual hasta 36 meses de plazo y 12 meses de gracia con garantía Fogapi. Llámanos al 325-5000 Bancop, un banco con raíces. Bueno, correcto, Luis. A las 3, hoy comenzamos 5:30 de la tarde. Sí, señor. 13:50 ahora. A las 13, 4 minutos. ¿Cuánto? 4 menos 53. Que yo no sé sumar ni restar, Gustavito. La puta que usa un atrevido será. 13:53. En 3 minutos cerramos. 3 minutos calentamos el ambiente. ¿Quién cantó eso? En 3 minutos calentamos. No, sin ese. Que me la vendés como en 3 minutos calentamos el ambiente. 0 dividido a 0. Métele púa por lesica. Exclusivo, 5 digital. Para vos, Arquini de Careta, que usaba letra griega como gamma, alfa y beta. Siempre tenía a mano los ejes cartesianos. Un número completo. La cumbia de la matemática. En el plano. Más por más. Menos por más. Menos por menos. Más. Y vos sos un gil, si no lo bailás. Sí, 3,14. Esta cumbia matemática es un poco pragmática. Pero este es viejo. Que me desmaye de emoción. Suma y multiplicación. Que me tiene el piso y llore. De noche yo la cruzo por el barrio y en la esquina están los rochos, pero ella le da sin miedo y baila cumbia porque no pasa de moda. Cuando yo la vi me rescaté que es una loba. ATR perro cumbia 420 palo negro. La vi moviendo la cola. ¿Este es tu repertorio, Luis? No, señor, este mismo no. Cuando veo mi pistola. Hacemos ahí, son 7 pendejas acá, 7. Con gato no compito, a ella le gusta el teclado que yo produzca. Y lo baila en la esquina, toma un tinto en el paredón.
perdón que copamos los compañeros con un mañanero. El productor soy yo. La mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá. ¿Dónde dormir el tema? No tenés esto, no tenés imaginación. La mamá de 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 la mamá. Y vamos a estar toda la siesta así. Este es tu palo, niño. Sí, tiene ritmo, tiene. Ella me da. La mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la palito del escano también me gustó. de la mamá 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 de la mamá. Imagino la gente estaba en la oficina. ¿Quién hace eso, con todo a ese señor que dijo que él ponía la música fuerte? Esa es su venganza, señor. Sí. Esa es su venganza, Gustavito. Eso no se hace. Un señor llamó y dijo, tú, DJ, cuando pones la música golpea mucho. Yo le respondí, escuchá por internet, respondió el señor, sí. Entonces, Gustavito, ¿qué quiere hacerle? Romper el tímpano. La mamá de 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 la DJ le dijo, se enojó. Ese DJ dijo. Bueno, estamos a las 5:30, tenemos a Raúl Bobadilla, que no está con la delegación de Fluminense, está lastimado. Charlamos con Raúl. Contanos, no estás en el país, una molestia con Raúl Bobadilla en línea, contanos. Sí, lamentablemente no, por una molestia preferí no viajar, no arriesgar ni estar para la vuelta al 100. Tuve una molestia y bueno, no llegué para estar en el partido de hoy. Así que por eso decidimos quedarnos acá y bueno, esperar para el próximo. El que va a quedar en el banco es Fred, en Fluminense, por lo menos hasta ahora. Sí, llegó con lo justo y por eso creo que va a estar en el banco suplente, pero no están todos, así que entrará unos minutos, o no sé, eso depende del profe. Así que, pero sí, lo único que faltaba era ya. El Fluminense llega, el ambiente es bueno, como todo equipo brasileño muy competitivo, Fluminense, Raúl. Sí, pero sí, la verdad que la liga brasileña es muy competitiva, se juegan partidos muy seguidos, o sea, no hay descanso. Nosotros venimos con una seguidilla de partido impresionante y bueno, llegamos con fútbol, ¿no? Que lo contrario a Cerro, que llega con pocos partidos, pero sabemos que es Cerro, sabemos que juega bien, sabemos que Chiqui le conoce muy bien a Roger, que conoce muy bien y saben cómo se van a parar, cómo se van a tener qué clase de juego. Pero sí, la liga brasileña es muy competitiva y bueno, llega un Fluminense que es una victoria importante el fin de semana, con alternativas de jugadores, porque no fueron los que venían jugando actualmente como titulares, fue alternando, así que se ve un equipo que está sólido, que está bien, y bueno, la verdad es que lo está haciendo de la mejor manera. Raúl, y mirando los últimos rendimientos de Fluminense, por ejemplo, hace 15 días ganaron nada menos que el clásico ante Flamengo, después en el medio un empate ante Ceará, como bien decías, con equipo alternativo triunfaron el último fin de semana, pero al mirarse en la tabla, séptimo lugar, algo distantes de la punta, ¿qué sensación le genera eso? Quizás podían sumar más puntos, perdieron partidos que no estaban en los planes, por así decirlo. Sí, los partidos, por eso, los partidos hay que jugarlos. No se puede decir hoy tenemos partido fácil porque no es imposible ya. No existe más eso en el fútbol, sea el equipo que sea el rival que sea. Así que nada, sí, perdimos puntos en el camino, ganamos puntos que por ahí no lo pensás tanto, pero también perdimos puntos que no tendríamos que haber perdido. Pero bueno, esto es fútbol, como tío, los partidos sin jugar, y el de hoy va a ser un partido complicado, un partido bravo, el partido de Libertadores, que no es lo mismo, la verdad que lo está haciendo de la mejor manera. Feliz recuperación para vos, nuestro saludo al aire, siempre queda pendiente el tema de la selección nacional, Raúl. Bueno, Arturo, muchísimas gracias por siempre la buena predisposición, las buenas preguntas, la buena charla. Y sí, la selección, bueno, no me tocó esta vez, lo acepté y también me dice yo mismo también que no era el momento, porque bueno, hay que ser consciente y realista y serio con uno mismo y obviamente con la selección, ¿no? Yo no se venía jugando, no estaba con mucha continuidad y no estaba al 100 para una competición como esa, así que fue totalmente aceptable. Y seguiré trabajando porque bueno, queda mucho camino por delante. Los chicos, bueno, hicieron lo mejor que pudieron, fue una Copa América muy loca, digamos, pero lo más importante acá, los partidos eliminatorios que quedan, y bueno, hay mucha confianza, tengo mucha confianza a mis compañeros,
hay un buen grupo, hay que tener paciencia, esto es un proceso, y lo más importante es que, bueno, que se cumpla el objetivo que todo Paraguay quiere, ¿no? Que es llegar al mundial, que ese es el objetivo principal, ¿no? Esto ya pasó ahora y sirvió para corregir los errores que tuvieron. Y bueno, Raúl, un saludo del aire, muchísimas gracias por este tiempo, saludo a tu familia también. Chao, Raúl, gracias. Igualmente, Arturo, hasta luego, abrazo. Igualmente, Raúl Bode. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Monumental 1080 AM es Radio Futuro. Descarga nuestra aplicación para dispositivos Android en Google Play. Para dispositivos iOS en la App Store y desde la App Gallery de Huawei. Búscanos como Monumental 1080 AM. Monumental 1080 Radio Futuro. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 13:58 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 30 grados. Se espera que lleguen más inmunizantes para la quincena de julio. El ministro de Salud, Julio Borba, anunció que el 16 de julio llegará el primer lote de la compra de vacunas de Pfizer. Estamos ya en conversaciones previas, vía Zoom, vía virtual, con estas empresas, entonces la idea es poder ir y tratar de cerrar ya un contrato que tiene